Bueno, buenas noches a todos. Vamos a continuar con el estudio bíblico del día de hoy. Voy a hacer la transmisión por Facebook solamente. Estamos con el libro de Hebreos, que es una carta de... No sabemos quién es el autor, pero es para está escrita para un grupo de cristianos que eran judíos, que eran hebreos y que tenían la cultura con la ley mosaica. Pero ahora estaban fríos y se encontraban totalmente apáticos. Bueno, en el capítulo número 11 habíamos visto que Lizzy Torres, ¿cómo andás? Bendiciones, qué lindo verte. Saludos a Lizzy de Nueva York. Bueno, ¿qué es lo que estuvimos viendo? Estuvimos viendo la fe de los patriarcas, fue el último estudio. Ya en el capítulo número 11, ya estamos a 2 del final ya. Hoy vemos el capítulo 12 y mañana el 13. Y después empezamos con números. Bueno, en el capítulo número 12 nos va a hablar acerca de la disciplina del cristiano. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver cómo ahora los empieza a exhortar a estos cristianos hebreos. ¿Cómo los empieza a exhortar? ¿Por qué? Porque se encuentran en una situación fría, en una situación apática. Ya le terminó hablando de cómo tenían que caminar, cómo tenían que correr esta carrera. Y ahora les viene a hablar acerca de la disciplina. Por eso, en el capítulo número 12, comenzando ya con la lectura, nos dice, el título es Puesto los ojos en Cristo. Acá ya los viene a enfocar, ya terminando la carta prácticamente, les dice enfocado en Cristo. ¿Qué significa? No enfocado en la ley ceremonial, no enfocado en Moisés. Ya le dijo que Jesús es más grande que Moisés. No enfocado en los ángeles, como antes estaban... eran muy reconocidos los ángeles como seres, obviamente son seres superiores, pero no son dignos de adoración. Entonces, ahora les viene a hablar los ojos puestos en Cristo. Y les viene a hablar acerca de la disciplina, y esto va a ser muy importante, porque esto es algo de lo que rehusamos constantemente, la disciplina de Dios. Y nosotros somos mandados a hacer para negar estas disciplinas. Entonces, en el capítulo número 12 nos dice, por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro, fíjense lo que está diciendo, nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo eso, de todo peso, y del pecado que nos asedia. Fíjense, le empieza a hablar de que se empiecen a despojar. ¿Qué es lo que significa esto? Les está diciendo que se despojen de los problemas, se despojen de las persecuciones, que se despojen de todo lo que los estaba quejando y todo lo que les estaba llegando a llevar a la frialdad. ¿Qué es lo que nos está hablando a nosotros? Que nos despojemos de todo tipo de problemas. Yo sé que suena fácil, hasta suena bonito. No, hay que tener gozo en la tribulación. Todo sí, suena bonito, hasta la decimos y qué bueno. Pero bueno, el tema es que por eso está diciendo los ojos puestos en Cristo. Porque si los ojos no están puestos en Cristo, va a ser imposible poder caminar. Entonces acá nos está diciendo, despojémonos de todo peso. Peso significa carga. ¿Qué es una carga? Carga es, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te aflige? ¿Qué es lo que te tiene mal? Que no podés pagar la luz, que no podés pagar los impuestos, que te quedaste sin trabajo. ¿Eso te tiene mal? Bueno, entonces lo que está diciendo acá, despojémonos de todo peso. No solamente del peso, ¿por qué? Porque podemos decir, bueno, yo me relajo del trabajo, me relajo de lo que me falta, de mi salud, de todo lo que sea, y se lo entrego al Señor y voy a estar tranquilo. Bueno, buenísimo, es un buen paso. Ahí calmamos la ansiedad, ahí empezamos a estar bien. Ahora, acá nos está diciendo, dice, y del pecado que nos asedia. ¿Qué significa esto? Cuando dice el pecado que nos asedia, automáticamente, ¿qué es lo que nos está diciendo? No solamente despojate de tus problemas. Ay, sí, qué bonito, yo me despojo, entrego todas las cargas a Cristo, pero eso sí, vive una vida de pecado. No sirve de nada. Entonces viene de la mano, le está enseñando de cómo despojarte. ¿Qué significa esto? Para eso tenemos que ver en qué estamos afanados, en qué hay afán. ¿Estamos afanados en el pasado? Bueno, va a haber depresión. Estamos afanados en el presente, va a haber estrés. Estamos afanados en el futuro, va a haber ansiedad. Entonces, todas esas hay que identificar y descansar en Cristo, entregar las cargas a Él. Entonces, lo que vemos es que de esta manera le está diciendo, despojémonos de todo.
Buenísimo. Y del pecado, ahí empieza el proceso de santificación, va, que ya cuando aceptamos a Cristo ya comienza ese proceso de santificación. Entonces, habla del pecado constantemente. Da la casualidad de que hoy nos enseña del pecado. Hoy no se habla del pecado, ya se da como por hecho que somos santos. Cuando no, le viene a decir que nos despojamos de todo, bueno, y ahora luchar por la santidad. Esto es levantarse, esto es ponerse firme, esto es lo que es estar de pie en medio de la batalla. Entonces, despojémonos de todos y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjense lo que está diciendo, correr con paciencia. Le está dando los datos ¿a quién? A una congregación fría que ya conoció a Cristo, que ya conoció el poder de Cristo, que ya fueron salvos, pero la situación y los problemas que habían en ese momento los llevaban a estar desilusionados, a estar tristes, cabizbajos, y se querían volver a la ley mosaica. Entonces, lo que les viene a decir, bueno, después se tienen que despojar de esos problemas. ¿Cómo anda, René? ¿Todo bien? Entonces, se tienen que despojar de los problemas. Esto es lo que nos dice primero a nosotros. El tema es que nosotros muchas veces vamos a la iglesia cargados de problemas, de afán, que nos cuesta ir, y solamente vamos como una bola de nervios. Pero ¿de qué nos sirve ir hacia la iglesia? Entonces, lo que vemos es que, bueno, despojarnos de todos los afanes, mortificar los pecados. ¿Qué significa esto? Nosotros decimos, a ver, la gran excusa, porque cuando vemos el libro de Santiago nos dice que todos somos pecadores. Y pero esto suena tan bonito cuando me quiero justificar de que, bueno, después todos somos todos pecadores. Pero no está hablando de eso la Escritura. Está hablando de que debemos luchar contra el pecado que nos asedia todos los días. De esto se trata. Somos pecadores porque un día voy a estar bien, un día voy a estar mal, voy a pensar cosas, pero de eso se trata en este caminar, de mortificar el pecado. Entonces, primero, sacarnos las cargas, el peso. Segundo, a ver, yo sé que esto suena hasta raro. ¿Por qué? Porque yo cuando iba a una iglesia, me decían, todos los que están cargados y trabajados, vengan acá. Iban todos adelante, oraban, le ponían la mano en la cabeza, se desmayaban, todo. Y yo iba ahí, me oraban, todo. Pero me volvía a mi casa y me volvía con todos los pesos y los problemas que tenía. ¿Cuál era el problema? Bueno, el problema es que no me enseñaban a tener una vida en comunión diaria. Ellos solamente predicaban el domingo ese que venía un poder y ya está. Y yo no entendía de que después del domingo ahí empezaba la lucha. El lunes empezaba la lucha contra el pecado, la lucha contra el desánimo. Ahí es donde yo tenía que poner las armas y realmente seguir a Dios. Pero no, llegaba una vida fría, apática, igual que la de estos hebreos, pero después me decían, no, vengan acá que Cristo, el que esté cansado y trabajado, vengan a mí que los haré descansar, dice el Señor. Entonces tomamos como algo espiritualoide, de que algo viene y me quita las cargas. No. ¿Cómo funciona esto? Con la palabra. La palabra nos limpia el pecado. La palabra nos abre el entendimiento. La palabra nos consuela. La palabra nos hace centrar en Cristo. Ese es el tema, ese es el objetivo. Entonces, lo que está diciendo es que despojarnos del peso, de las aflicciones y todo lo que conlleva, el pecado, comenzar a mortificar y correr. ¿Qué es lo que está diciendo? Estos estaban desmayados. La palabra cuando dice, no temas ni desmayes, cuando le dice a Josué, no temas ni desmayes, ¿qué significa desmayar? Significa que el cristiano se cansó. Dejó su primer amor de Cristo. Ese amor que cuando arrancamos en Cristo, que estamos en llamas, que queremos hacer todo. Bueno, en un momento me cansó. Las pruebas, la situación, la persecución, lo que sea. O el confort. El confort es lo más que utiliza Satanás para enfriarnos. Entonces, cuando estamos fríos, desmayamos. Esto es lo que dice la palabra, desmayar. No dice morir. ¿Por qué? Porque estamos desmayados. Entonces, el desmayado es el que no camina ya. Es el que no siente nada. Igual esto no es por sentir, pero sino el que no hace nada. Entonces, acá lo que está diciendo es, corramos. Primero ponerse de pie, después caminar y empezar a correr. De esto se trata el caminar del creyente. Entonces, cuando dice correr, ¿cómo debemos correr? Con paciencia. Esto es una carrera, es como una maratón donde hay un punto de llegada.
Entonces, ¿cómo debemos caminar? Corriendo, pero con paciencia. No te está diciendo levántate y hacete 1000 metros llano en 0,7 segundos. No te está diciendo eso. Te está diciendo que te pongas de pie. ¿Qué significa ponerse de pie? Esto que estamos haciendo. Empezamos a abrir las escrituras. Empezamos a meditar en la palabra. Empezamos a poner en práctica la palabra. Eso es ponerte de pie. Cuando estás enfocado en eso, que eso es estar enfocado en Cristo. No es que vas a ver a Jesús al final del camino que te dice, ven, hijo mío. No, eso es misticismo. Poner nuestros ojos en Cristo significa que tomamos la palabra, estudiamos con diligencia, con esfuerzo, con sacrificio, la discernimos, la entendemos y la ponemos en práctica. Si hacemos eso, no tenemos tiempo de ver el mundo, no tenemos tiempo de ver nada, porque vamos a estar enfocados en Cristo hasta que nos ponemos de pie y hasta que empezamos a correr. ¿Se entienden? Entonces, acá nos está diciendo, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto les estaba alentando a este pueblo que estaba frío y apático. Versículo número 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué nos dice en este fragmento? Puestos los ojos en Jesús. ¿Qué significa puestos los ojos en Jesús? Muchos dicen, bueno, vamos a verlo a Jesús, y aparecen los predicadores misticistas. Sí, recién hablé con Jesús, vino y me dijo, me sonrió. Y empiezan a hablar, vino Jesús y me vino, vi su cara. Bueno, cosas que son ilógicas, cosas que son producto de la imaginación del hombre. Entonces, cuando nos dice, puestos los ojos en Cristo, debemos quitarnos lo físico y lo material. Lo que tenemos que entender es que puestos los ojos en Cristo es tomar a Jesucristo como nuestro ejemplo. Él es el ejemplo, Él es el modelo a seguir. No el pastor de la iglesia, porque los pastores no son ejemplo de nada. No el hermanito Juanito, porque el hermanito Juanito no es ejemplo de nada. No yo, porque yo no soy ejemplo de nada. Pero ese es el problema, que si yo me pongo los ojos en el pastor, ya mi vara es muy baja. Entonces, bueno, y es más, y con Juanito que es pecador, uy, mejor, soy el mejor. Pero por eso el ejemplo es Cristo. Entonces, tomamos los valores de Cristo y ya decimos somos hombres muertos. Bueno, ahí empieza esta carrera. Ahí empezamos a levantarnos. Entonces, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Fíjense que está hablando del autor de la fe. ¿Qué significa esto? Él es el que nos da la fe. La fe no es algo, el creer, no es que yo digo, ay, yo creo mucho porque quise creer mucho. No, la fe es un don de Dios. Él es el autor de la fe. Él es el que dice, yo a mi hijo le doy una medida de fe para que crea y me pueda escuchar. Esto es lo que nos enseñan las Escrituras. Porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados. No puede el hombre por sí mismo tener fe. No puede el hombre por sí mismo ver a Jesús. Por eso el mundo está como está, porque no puede el hombre por sí mismo. Necesitamos de que Dios, como dijo Lázaro, levántate y anda, nos resucite de la misma manera para poder escuchar su voz y poder poner nuestros ojos en Cristo. Pero Él es el autor y el consumador de la fe. El cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió en la cruz. Todo esto tiene un precio, estos beneficios, vemos que tiene un precio, que es lo que sufrió en la cruz. Menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Acá es lo que estamos viendo, le está mostrando más de lo mismo. La diestra, el trono de Dios, le quiere mostrar lo que es espiritual, y esto es lo que debemos entender, porque nosotros estamos afanados con las cosas terrenales, con los problemas domésticos, con la casa, con la familia, con todo lo que pero al tener los ojos espirituales, empezamos a ver qué es lo que está pasando realmente en el trono, a la diestra, que Él está al control de todo, que Dios no se le escapa nada. Muchas veces estamos caminando como si fuera de que Dios perdió el control de todo. Entonces nosotros estamos mal y pensamos que va a ir un ángel y va a decir, Señor, a esta familia le pasó esto. Uy, no me di cuenta. Bueno, Dios no funciona de esta manera. Entonces, cuando empezamos a entender el reino espiritual, debemos empezar a confiar. De esto se empieza a tratar esto. Entonces, en el versículo número 3 nos dice, considerar a aquellos que sufrió contradicción de pecadores. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Jesús sufrió la contradicción de ¿qué? De los pecadores.
fíjense que no hace falta, nacemos y ya nacemos siendo enemigos de Cristo. Nacemos y ya elegimos a Barrabás por naturaleza. Odiamos a Jesús. O no queremos saber nada, o es algo apático. Pero entonces acá nos está hablando de que considerar el que tuvo las contradicciones de los pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Poner nuestros ojos en Cristo, porque Él hizo el sacrificio, Él hizo la obra, Él se cargó todos los pecados para que nosotros podamos descansar. Esto es lo que está diciendo. Entonces nos está diciendo que todo esto para que vuestro ánimo, acá le está diciendo que todo esto sufrió Jesús, para que el ánimo de nosotros, a lo mismo que a los hebreos, el ánimo que las cuentas, que la enfermedad, que la angustia, que la tristeza, que la depresión, que el afán, que el estrés, todo lo que es estas cargas, nos habla de que de esta manera nos está diciendo que vuestro ánimo no se canse. ¿Cómo andas, Emilia? ¿Todo bien? Entonces nos está diciendo que nuestro ánimo no se canse. ¿Qué es lo que está diciendo? El ánimo es cuando una iglesia está apática, cuando una iglesia está fría. Por dentro la persona dice, bueno, yo sí sé que llego a Dios cuando quiero, pero el tema es que tus actos evidencian que es una persona fría, por no decir muerta muchas veces. Entonces, acá lo que está diciendo, vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Este es el objetivo, no desmayemos. No desmayemos, desmayar, no temas ni desmayes, dice. Ese versículo de Josué encaja justo con esto. Entonces, no temas es que no tengamos temor de la prueba, de la aflicción, de la circunstancia, ni desmayemos. Porque esto es lo primero que queremos hacer. Y desmayar significa, me vuelvo al mundo, me vuelvo al rock and roll, abandono todo, me enfrío por completo. Eso es desmayar. Versículo número 5. Versículo número 4, perdón. Porque aún no habéis resistido hasta sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como los hijos se os exige diciendo. Acá fíjense que es el autor de los Hebreos, todo Biblia. Acá vamos a ver todos versículos que los empieza a aplicar de una manera con excelencia. Habla con Biblia este hombre, es increíble. Este hombre está redactando una carta, pero les habla con Biblia. No es que, yo supongo, yo soñé, lo siento en mi corazón. No, estaba hablando todo. Acá le va a empezar a citar Job capítulo 5, versículo 17. Y Proverbios capítulo 3, versículo 11. Se ve que era parte de él el Antiguo Testamento. La tenía re clara con la Biblia. Entonces, cuando hablaba, aplicaba la Biblia en su contexto. No es que utilizaba un versículo para todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hubiese sido más cortito el libro si hubiese aplicado, hola hermanos hebreos, no estén tristes. ¿Están tristes? Como te enseñan en las iglesias. ¿Estás triste? Ya no estés triste. Ah, buenísimo. Me dan ganas de llorar cuando escucho este tipo de prédicas. ¿Estás mal? Pedile a Dios y Él te va a sacar de lo mal que estás. Y no te dan respuestas y están ahí y terminan dejando algo espiritualoide. Pero bueno, el autor de los Hebreos no se manejaba de esta manera. Le hablaba en el contexto que le tocaba vivir, la iglesia que le tocó hablar, lo que tenía que predicar, y le toma el punto exacto basado en las Escrituras, aplicado a la vida de ellos. Fíjense que de esta manera no se les puede hablar a los gentiles. Una persona, un gentil, cuando recién empezaba, no se les podía hablar tanto de Biblia como estaba hablando acá. ¿Por qué? Porque vemos que este hombre hablaba porque ya tenían incluida en su vida el Antiguo Testamento. La ley, Proverbios, David, todo ya tenían instalado. Entonces le habla con el lenguaje que ya tenían, pero a los gentiles no se les puede hablar de esta manera, porque no tienen los conocimientos, en ese tiempo estamos hablando. Entonces, ahora le viene a hablar acerca, ¿qué es lo que está diciendo? Acá hay una exhortación. Fíjense, y ahora les empieza a citar Job y Proverbios. Dice, hijo mío, no aprecies la disciplina del Señor. Y acá empieza la corrección. Acá empieza lo que viene para nosotros, la disciplina. Porque todos queremos bendiciones, todos queremos ser ungidos, todos queremos ser hijos de Dios, todos queremos todo, excepto ser disciplinados. Es más, muchos cristianos están siendo disciplinados o estamos siendo disciplinados y ni nos enteramos. Muchos de los cristianos están pasando hambre, están pasando penurias, están pasando miserias, están pasando enfermedades. Y seguramente por ahí son los juicios de Dios o la disciplina de Dios que nos está azotando.
Y el cristiano, Señor, libérame de esto. Y no entendió que es una disciplina. Eso es lo que tenemos que discernir, que Dios empieza a disciplinar. Por eso, acá vemos cuando Salomón le decía a su hijo, hijo mío, no menosprecies la disciplina. No menosprecies la disciplina del Señor. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que la disciplina de Dios, y ahora nos va a hablar acerca de la disciplina, esto es lo que empezamos a entender. ¿Qué significa esto? Que no desechemos el consejo de Dios. ¿Y cómo hacemos para que Dios me aconseje? Bueno, empezamos abriendo la Biblia. Cuando abrimos la Biblia, ahí tenemos el consejo. Ahí tenemos la guía, ahí tenemos la disciplina. Pero da la casualidad de que hoy en las iglesias no se abre la Biblia. Es increíble esto. No se enseña la Biblia. Entonces terminan hablando con psicología, autoayuda, y en lugar de disciplinar, lo que quieren hacer con las personas, que en lugar de corregir, de que los disciplinen, de que corrijan lo deficiente, lo que hacen es que quieren agradar al hombre. No quieren que le caiga mal. Y terminan teniendo hijos rebeldes. Y esto nos va a hablar mucho a nosotros, como padres, como hijos. Y esto nos va a hablar de que, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Y esto es lo que nos dice a nosotros, igual que a los hebreos. No menospreciar la disciplina. ¿Qué significa esto? El camino recto, la voluntad de Dios. ¿Cómo quiere que caminemos? Eso no hay que menospreciar. Acá nos está alentando a levantarnos, a salir de la frialdad, a ser un poco más, a no estar desmayado como estaba este pueblo. Entonces, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Acá es donde caen todos los cristianos, que tienen como título cristianos. No desmayes, fíjense lo que está dando el aliento. Es necesario la disciplina, es necesario el castigo, es necesario que tu papá te tire la oreja, es necesario que te den un chirlo cuando es necesario. Azota a tu hijo mientras estés a tiempo, dice la palabra. No, a ver, una vuelta me acuerdo que había una persona que los hijos eran terribles, iban a la iglesia, rompían todo, no se podían estar, se subían al palo de luz, todo. Y yo les digo, no, mirá, por una cuestión de salud mental, como hijos de Dios, disciplina a tu hijo. Yo no tengo problema en decirlo. A ver, bíblicamente, yo no puedo decir, a ver, acá es donde tenemos que entender cuando hablamos. Acá nos está diciendo, disciplina a tu hijo. Nosotros podemos decir, disciplina a tu hijo. Ahora, no le podemos decir cómo. Yo no le puedo decir, ay no, mira, ponelo en penitencia 3 horas, pegale con un cinto, dejalo sin la televisión. No sé, porque yo no soy el padre. Pero sí disciplinalo. Y esto es para nosotros, a nuestros hijos. Así estábamos hablando con Julio también acerca de que los chicos ahora quieren, les seduce la brujería, que parecen tonterías, pero por ahí son, miran una película que no deben o quieren hacer un juego, parece todo diversión. Pero ahí donde está en nosotros, ¿qué hacemos? ¿Lo disciplinamos o que hagan lo que quieran? Entonces acá lo que está diciendo es que no menospreciar la disciplina del Señor y no desmayar cuando eres reprendido. ¿Qué significa esto? No podemos enojarnos cuando somos reprendidos. ¿Qué significa reprendidos? Cuando te disciplinan, cuando te exhortan, cuando te retan. No podemos tomar... ¿Pero qué es lo que pasa? Es parte del camino del cristiano. Pero da la casualidad de que hoy al cristiano no se les puede decir nada. Lo único que le puedes decir es que Dios te quiere bendecir, te quiere prosperar y que tenés un gran futuro en Cristo. Lo único que quieren escuchar. Y para eso van a la iglesia. Bueno, por eso lo que dije, que cuando fui a una iglesia pentecostal me quedaron 3 personas. Y bueno, pero ¿qué es lo que pasa? No quieren disciplina. No quieren corrección. Entonces, acá dice, ¿pero qué pasa? Los hijos de Dios es la diferencia. No desmayes cuando eres reprendido por Él. No desmayemos cuando somos disciplinados por Dios. No desmayemos cuando un hermano te exhorta con la Biblia. Cuando ven que estamos caminando en pecado de manera incorrecta y te remarcan, no es, ay no, hermano, no juzguéis, porque usted no es quien para juzgar al hermano. No debemos murmurar. No. La palabra nos manda a disciplinar. Pablo le dice a Tito, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Entonces, ¿qué es corregir lo deficiente? Dar consejo. Dar aliento, dar ánimo, reprensión si es necesario. Hay muchas personas que insisten con el pecado, perduran y hasta están contaminando a la congregación y es necesario exhortarlos, reprenderlos. Pablo a los herejes los reprendía. Pablo decía, a Himeneo y Alejandro, echalo a Satanás. Con nombre y apellido le decía a Timoteo.
No le decía no porque algunos, no tiraba indirecta. No, le dijo nombre y apellido. Estos dos, ¿por qué? Porque eran personas que estaban predicando un falso evangelio. Entonces, ¿cómo andas, Doris Castaño? Qué lindo. Aún los disciplino, los reto. Qué bueno, Doris. Qué bueno porque mientras estemos a tiempo, después llega un punto donde cumplen 18, 20 años y ya no impacta nada. Lo que ya no hicimos en 21 años no se puede hacer nada. Por eso, ¿qué es lo que nos está diciendo a nosotros? Exhortarlos, reprenderlos. Y esto por más niño que sea o por más adulto que sea. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? Disciplina. Esto es lo que nos va a hablar ahora a nosotros. Yo estoy hablando por ahora un poquito de disciplina espiritual, pero sí disciplina doméstica. Disciplina de respeto. Disciplina, les conviene, me parece, Dori, ¿no? Que te hagan caso. Sí, me parece que sí, que te conviene, les conviene les conviene obedecer. Vanessa Rossi, ¿cómo andás, Vane? ¿Todo bien? Qué lindo verte. Entonces, bueno, fíjense, no desmayar cuando eres reprendido por él. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Aguantar. Yo sé que te quema. Yo sé que cuando me dicen que, y más que nada cuando apuntan en la llaga, cuando dan el pecado. Porque ¿qué es lo que pasa? Los cristianos, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a la iglesia, nos sentamos, empiezan a exhortar, a reprender, y que el pecado, esta palabra es para el hermano, no es para mí. Así somos todos. Pero los verdaderos hijos de Dios lo van a tomar para sí y no van a desmayar. No van a desmayar, ¿por qué? A mí me pasa muchas veces que con personas que hemos tenido disciplina, palabra, exhortación, muchos se enojan. Orá, mejor hace esto, no sos quien para esto. Pero después vuelven y dicen, sí, la verdad que era para bien la corrección, la exhortación. Y es un tema, yo soy muy cuidadoso. Yo cuando tenemos en los grupos, tengo que tener cuidado. Ya cuando los varones quieren hablar con alguna chica del grupo, todo, yo ya les digo de antemano, somos hermanos, nos respetamos en Cristo, no somos amiguetes. Podés tener onda, más amistad con otro, pero hermanos no significa ser amigos. Yo tengo hermanos que por ahí no soy un amigo, pero tiene que ver de ser del mismo padre. Entonces yo hablo, no llamen fuera de horario, no debemos estar mandando mensajes de doble sentido. Yo soy muy celoso con estas cosas. Entonces, ¿pero por qué? Porque tratamos de llevar una disciplina y ser un ejemplo como creyentes, como hermanos, de respetarnos. Por ahí yo con todos los hermanos no me llevo bien, o con algunos más que otros, pero debemos tener principios de disciplina, de orden, de ser ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque cuando empezamos a hacer la vista gorda, cuando empezamos a mirar al costado, empiezan a hacer lo que quieren. No quieren disciplina y no quieren saber nada. Entonces, la disciplina hay que aplicarla, tanto en el ámbito de la congregación como en el ámbito familiar. Como dice Doris, mis hijos hasta el día de hoy me obedecen. Y qué lindo que tengan temor. Ahora va a seguir explicando más. Fíjense lo que está diciendo entonces. No desmayen, que nuestros hijos que no desmayen ni nosotros cuando somos exhortados. Por eso yo les digo, siempre que hablamos del pecado y ataco y doy y le doy y a la religión y a todo, que es para nosotros, no debemos desmayar. Yo sé que muchos me bloquearon. Yo sí hubiese sido simpático, hubiese sido agradable, hubiese hablado un poquito menos del pecado y hubiese, ser más, un poquito, con una voz un poquito más afeminada, y les pongo una carita de bobo cuando los veo, cómo andan así, ya les puedo asegurar que sería pastor y con una multitud de iglesias. Así se los digo ya. Pero ¿qué es lo que pasa? La gente no quiere disciplina, la gente no quiere exhortación, la gente solamente quiere bendición. Entonces, pero bueno, ahí está, donde ¿qué hacemos? Renunciamos a lo que Dios te pone, agradamos al hombre, todo bonito, qué bueno, ahí están todas las iglesias alabando a los hombres, agradándose entre hombres, o agradamos a Dios. Entonces, cuando hablamos de la disciplina, no debemos desmayar. No debemos desmayar. ¿Y cuántos hay que me bloquearon? Yo creo que podía ser 5 Facebook con los que me bloquearon. Está bien, a veces hago chistes y cosas porque, qué sé yo, en la semana podemos publicar cosas y hablar temas pero lo que sí, que siempre tiene que estar la disciplina. A esto insistimos con esto. Entonces, en el versículo número 6 nos habla acerca del libro de Job y nos dice, porque el Señor, al que ama, fíjense lo que es la disciplina, este consejo, el Señor, al que ama, disciplina.
Fíjense qué es lo que significa la disciplina. Que solamente da disciplina el que ama. Por eso, es más, muchas veces cuando somos insistentes con el pecado, con la disciplina, con la corrección, con el caminar recto, con todo lo que tiene que ver con los principios de Dios. ¿Pero por qué? Aunque recibimos piedrazos, aunque recibimos el desprecio, aunque recibimos que el hermano no tiene amor, que es machista, que es malo, aunque recibimos todo lo que es la hostilidad cristiana. Pero acá vemos que cuando damos disciplina es porque hay amor. Si no hay amor, yo te digo, mirá, Juanito, estás 10 puntos, seguí así que Dios está feliz con tu vida. Buenísimo, después te tenés que arreglar en el infierno. Entonces, acá nos está hablando del verdadero amor. Entonces, el Señor, imagínense si Dios no nos disciplina. Y quédense tranquilos de que Dios, si somos hijos de Dios, nos va a disciplinar todos los días. Entonces, por eso, la idea es escuchar la palabra y obedecer, y no llegar a puntos extremos de llegar a tocar fondo y ser azotado. Y esto es lo que nos va a hablar. El Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. No, pero Dios es amor, no puede azotar a sus hijos. Bueno, eso es lo que se hace tu mente buenista y humanista. Pero Dios nos habla de como un padre bueno, un padre perfecto, de excelencia, disciplina. Y vaya libro que nos dejó, que vemos la disciplina con excelencia. Y si no queremos hacer caso en la Biblia, te disciplina en tu vida cotidiana. Entonces, ¿qué es lo que nos demanda a nosotros? Debemos entender que el Señor, cuando estamos siendo azotados, tenemos que identificar qué es la disciplina de Dios. Ese es el problema. Mucha gente se cree que cuando están mal, es Satanás. Entonces ya lo vamos a reprender y ya Dios me va a bendecir. No, es Dios mismo que te está azotando. Por desobediente, por no caminar con rectitud, por pereza, por vagancia, lo que sea. Entonces, el Señor al que ama disciplina. ¿Qué significa esto? Nosotros, a nuestros hijos, cuesta disciplinarlos. Cuesta mucho. A mí me cuesta. Yo, por ejemplo, vienen conmigo mis niños el fin de semana. Ahora, bueno, con esto el encierro medio complicado, pero ya se terminó, gracias a Dios. ¿Qué es lo que vemos? Que me cuesta muchas veces. Por ahí lo que yo no puedo hacer en la semana, a ver, esto estoy hablando de algo mío, aparte un paréntesis, no es para hacer una prédica en base a lo que viví, a que miren, no, les cuento qué es lo que me pasó a mí. Yo por ahí al no verlo en la semana, me agarraba una culpa, un cargo de conciencia. Y claro, venían el fin de semana, pero desayunábamos alfajores, chocolate, comíamos pizza, hamburguesa, quieren mirar películas hasta las 3 de la mañana, vemos entonces. Pero ¿qué es lo que pasa? Termino siendo un padre permisivo. ¿Qué es lo que significa? El tema es que si yo lo dejo así, con esa conducta, sin disciplina, hacemos lo que queremos, esto va a pasar factura, porque vamos a tener hijos desobedientes, hijos rebeldes. Entonces, acá lo que vemos es que si realmente los amamos, tenemos que disciplinarlos. Cortarle el celular, cortarle la tele. Cada uno sabrá, tendrá sus estrategias. Algunos con más amor, otros no sé. Pero ahí ya no podemos entrar, Pero que sí que lo debemos disciplinar. Entonces, ¿por qué? Porque hay amor. Si no hay amor, no me interesa. Haz lo que quieras, no me molestes. Andá, quédate con tu mamá, hace esto. Si no lo quiero, calmo la conciencia con regalos, con dinero. Pero no los disciplino. Pero acá está hablando de que Dios, al que ama, disciplina. Entonces, nosotros si estamos siendo disciplinados, es porque hay amor de parte de Dios. Entonces, y azota al que recibe por hijos. Le está citando Biblia. Y esto es la guerra espiritual. Muchos dicen guerra espiritual. ¿Qué hacemos? Bueno, nos ponemos a luchar contra los demonios, nos ponemos a gritar contra Satanás, reprendemos todo lo que encontramos, espíritu de cerveza, espíritu de fútbol, y empezamos a decir delirios y lo llaman guerra espiritual. No, la guerra espiritual es esto. Cuando Dios te está azotando. ¿Por qué te está azotando? Y porque estás caminando torcido. Porque estás caminando en pecado, porque estás caminando en pereza, no sé, bueno, hay que identificar. Entonces, cuando lo identificamos y corregimos, ahí está la guerra espiritual, donde no quiero dejar mi amante, donde no quiero dejar la fornicación, no quiero dejar de robar, no quiero dejar de matar. Pero por amor a Dios me está disciplinando para que deje, porque es lo mejor para mí. Entonces, acá lo que estamos viendo es que al que ama disciplina. Fíjense cómo funciona esto. Ahora nos dice, en el versículo 7, dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos.
Dios nos trata como hijos si soportamos la disciplina. ¿Por qué? Miren lo que dice. Dice, porque, ¿qué hijo es aquel al quien el padre no disciplina? ¿Qué es lo que está diciendo acá? Si hay amor de padre, vamos a ser disciplinados por el padre. Por eso no hay cosa peor que el padre que no disciplina. Y hagan de cuenta que muchos dirán, y acá entra el problema cristiano. ¿Por qué? Porque ponemos como valores gente que son del mundo. Y yo puedo decir, mirá, esta persona roba, mata, fornica, asesina y le va bien. El otro día se sacó la lotería, el otro día le regalaron una casa, tiene una familia hermosa, le van 10 puntos. Bueno, todo bien, pero ellos tienen otro padre. Nosotros, si nos hacemos llamar hijos de Dios, es porque no somos hijos de Satanás. Entonces, Dios al que ama, porque nos ama, nos va a disciplinar, nos va a demandar más. Al que ama, por eso a nosotros nos demanda la vara bien alta, de moralidad, de santidad, de obediencia, que al pagano no le pide nada. ¿Por qué? Porque tiene otro padre, Satanás. Entonces, hagan de cuenta, voy a dar un ejemplo. Hagan de cuenta que yo tengo a mi hijo, Josué, que es medio terrible. Hagan de cuenta que está jugando con 5 nenitos más, están jugando al fútbol, algo. Y hagan de cuenta que tiran una piedra, no sé quién, y rompen el vidrio del vecino. Y yo voy y veo lo que hacen. ¿Y qué es lo que voy a hacer yo? ¿A quién voy a disciplinar? ¿A quién voy a azotar? ¿A todos los que no son mis hijos? No, no, no. A Josué, aunque no tenga nada que ver. ¿Por qué? Porque lo amo, porque es mi hijo y yo lo voy a disciplinar. A los otros que los discipline el padre, no me podría ni meter. Ese es el mismo principio. Entonces, yo me acuerdo que cuando los llevaba a la iglesia, a mi nene, yo no los dejo ni que corra. A mí todo me fastidia todo lo que es el descontrol en las iglesias, esas cosas. Y se juntaba con nenitos que era todo rock and roll. Y yo ya con la mirada lo miraba y lo sacudía, pero, a ver, no me pongo de ejemplo como nada, insisto, capaz que está bien, capaz que está mal, no sé. Pero lo que estoy diciendo es que yo a él lo amo y lo disciplino como puedo. Soy una persona pecadora, me voy a exceder o me voy a quedar corto, no sé, eso es parte de... Pero sí que debemos disciplinarlos en el contexto en el que nos toca vivir con nuestros hijos. Entonces, acá nos está diciendo, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Nosotros, como hijos de Dios, nos tenemos que someter. Johnny Guita, ¿cómo andás? Bendiciones. ¿Cómo andás, hermano? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Acá lo que vemos es que debemos someternos a la disciplina de manera voluntaria. De esto se trata el Hijo de Dios. No podemos andar como nenes rebeldes que el Señor nos está azotando y nosotros no queremos y lloramos y hacemos berrinche, sacamos la lengua, queremos manipular, nos enojamos con Dios. Eso es ser niño espiritual, eso es ser un caprichoso. Pero sí someternos de manera voluntaria. Señor, yo tengo un problema, orar en la intimidad, tengo un problema, tengo ojos de adulterio. Lo identifiqué y yo sé que esto me va a traer consecuencias en mi vida. No lo puedo corregir, no lo puedo solucionar. Si es necesario, disciplinarme, azotame. De manera voluntaria debe ser. No esperar a que llegue el azote y después, Señor, ¿dónde estás, mi Dios? No es andar así. Así caminan los creyentes. Entonces, nosotros como hijos de Dios, nos sometemos de manera voluntaria. Así deben caminar todos los creyentes. Yo me debo sujetar a un pastor de manera voluntaria, no porque me está oprimiendo y para que diezme, no, de manera voluntaria. Yo acepto la disciplina, acepto la corrección, acepto la palabra y yo me someto con voluntad. Y con Dios también, Señor, me someto a tu voluntad. Da la casualidad que siempre la voluntad de Dios no es mi voluntad, porque yo quiero vivir en Disneylandia y Dios me quiere corregir. Entonces nos dice, versículo número 8, pero si os deja sin disciplina, fíjense el problema, si se nos deja sin disciplina, nosotros decimos lo mejor. Mirá mi nene, ay, qué lindo, mirá, se sube arriba del cable, toca el enchufe, agarra el cuchillo y lo está corriendo a todo. Ay, qué bonito mi nene, fíjense qué bonitos los ojos que tiene. Bueno, si no le doy disciplina, fíjense cuál es el tema. Sea un nene de 1 año, fíjense que los nenes cuando nacen son los mayores dictadores de las casas. No, los niños nacen sin pecado, dicen hasta los 8, 9 años, no sé qué andan diciendo por ahí. No, la naturaleza pecaminosa, fíjense los nenes de 1 año, 2, cómo gobiernan la casa, cómo manejan la casa. Sacan la lengua, se enojan, hacen berrinche, quieren todo para sí.
¿Y de dónde sacan eso? ¿Quién les enseña eso? Naturaleza pecaminosa. Entonces Dios nos demanda corregir ya, a disciplinar a nuestros hijos. Porque acá nos dice, pero si se deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, nos está diciendo nosotros no tuvimos disciplina, fuimos partícipes antes de Cristo. Entonces sois bastardos, no hijos. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Vos no disciplinás a tu hijo? Yo le dije una vuelta a un hermano, que le dije que los pibes eran terribles, que disciplina a sus hijos porque no se podía hacer nada con el desorden de estos chicos, y me dice, no, a mí me pegaron de chico, entonces yo no les pienso pegar nunca a mis chicos. Bueno, buenísimo, el tema es que te estás poniendo en contra de las escrituras. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Si no disciplinás a tu hijo, si no lo azotás incluso en el momento debido, tampoco debemos montar a los golpes, no es eso, es disciplina. Pero si es necesario muchas veces un buen azote a que tu hijo caiga preso, a que tu hijo caiga en la droga y que después sea más complicado. Por eso todo lo que estás pateando para adelante se va a complicar más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero si no los disciplinamos, somos complacientes, les damos todo, hacen lo que quieren, todo con sonrisas. ¿Qué es lo que está diciendo? Son bastardos. ¿Qué significa un bastardo? Un bastardo es un hijo que no es mío. Un bastardo es como decir, hijos bastardos son hijos que no tienen padres. Hijos que andan por ahí que no tienen padres. Entonces, los hijos bastardos no tienen padre. Entonces, si no somos disciplinados, somos bastardos, porque no tenemos padre. Si vivimos como queremos, con el libertinaje, como queremos y creemos que tenemos un padre, no tenemos padre, somos bastardos. Y si nosotros no disciplinamos a nuestros hijos, ellos van a ser bastardos, no tienen padre. Y suena feo, suena crítico. Entonces, por eso nosotros nos debemos sujetar a las escrituras y no a lo que yo y la psicología me dicen. Fíjense lo que dice la psicología. No, los niños están en una etapa, en una edad, déjalos ser, que están descubriendo su cuerpo, y vienen con todas estas cosas, pero el objetivo de la psicología es déjalo que hagan lo que quieran, que hagan lo que tu corazón desean. ¿Quieren ser gay? ¿Quieren ser homosexual? Déjalo que experimenten. Esto es lo que te dice Satanás, con la psicología moderna y con maestros, pero la palabra te está diciendo azotalo, corregilo, disciplinalo, reprendelo. Y todo esto sazonado con gracia. También amor, todos. Nosotros tenemos un Dios de amor. A ver, ahora estamos tocando la disciplina. Acá estamos tocando la disciplina. No es que cualquiera que me escuche va a decir, este está hablando de los azotes, este es un dictador. No, está hablando de la disciplina. Entonces le damos con todo a la disciplina. Cuando habla del amor, hablamos del amor. No es que estoy tomando los versículos que me conviene para pegar. No. Ahora está hablando de la disciplina. A ver, nosotros nos imaginamos un tipo de Dios. Dios es amor, Dios es bueno. Dios se tiene que manifestar de esta manera. Dios te ve enfermo y te tiene que sanar porque Él tiene el poder. El tema es que Dios por ahí está usando esa enfermedad para disciplinarte. Es que por ahí Dios está usando lo más seguro, ¿no? Que puede ser, lo más seguro, lo doy al 100% por seguro. Dios está utilizando ese sufrimiento que tenés. Llámese expareja, llámese padre, llámese madre, llámese hermano, llámese lo que sea. Dios te está disciplinando ahí, en ese contexto. Porque muchos se creen que vamos a ir a la iglesia con la Biblia, mirando al cielo, con una mirada perdida, vamos a recibir algo poderoso y ya fuimos disciplinados. No, Dios va a estar trabajando en esa área que te está costando, que no podés hacer pie. Ahí está trabajando hasta que entiendas qué es lo que tenés que corregir. Así es el caminar del creyente. Eso es guerra espiritual. Por eso debemos hacer un rastrillaje de todos los pecados que hay y ver en qué área estamos mal. Si hay un pecado que no lo queremos dejar y seguimos insistentes en ese pecado, solamente sentate y espera que van a llegar esos juicios. Sentate y a esperar. Y cuando llegue, cuando veas que se te trabó la tarjeta del banco, que te embargan los sueldos, que te pasan algo, tenés que identificar y vos mismo tenés que decir, sí, llegó el juicio porque no quise dejar este pecado. ¿Se entiende? Muchas veces son juicios y muchas veces es disciplina y otras veces solamente son tribulaciones. Muchas veces son pruebas, hay que saber discernir. Por ejemplo, el apóstol Pablo vivió en las cárceles, vivió azotado, vivió en todas partes. Y no creo que haya sido un pecador, un libertino. No, eran pruebas. Entonces nosotros vamos a tener pruebas y vamos a tener juicios por nuestros pecados y vamos a tener disciplina.
Y ahí está el entendimiento bíblico, el discernimiento. Entonces, acá vemos que nos está diciendo que si no disciplinamos a nuestros hijos, son bastardos, no tienen padre. Sos un padre ausente, qué feo que te digan que sos un padre ausente. Que solamente estás para el cumpleañito, para sacarte una foto, que solamente estás para publicar en Facebook lo mucho que lo querés. Pero no estás para aconsejarlo. El problema es que en ese proceso que no lo disciplinas, va a haber otro que lo va a disciplinar, Satanás. Esto lo estábamos hablando recién con Julio. Satanás. Vos dejale la puerta abierta, decirle, bueno, no, despacito, que se vaya haciendo en el caminar. No, no lo disciplinás, te lo va a disciplinar Satanás, quédate tranquilo. Él lo va a hacer. El Satanás te dice, quédate tranquilo, vos no podés, yo lo disciplino. Después, ay, padre exaltado, ¿por qué tengo un hijo violador? ¿Por qué tengo un hijo asesino? ¿Yo qué hice? Padre ausente, hijos bastardos. A ver, llegamos a Cristo, y obviamente que por ahí llegamos a Cristo y tenemos hijos que ya están curtidos, ya están formados y ya cuesta. Bueno, ahí es la voluntad de Dios y esperar. Pero mientras estemos a tiempo de disciplinar a nuestros hijos, mientras estén a cargo de nosotros. Entonces, ¿cómo debemos caminar nosotros los hijos de Dios? A ver, nosotros tenemos los principios de Dios. En esta casa, hasta que tengas 18 años o 21 años, que sea mayor de edad, o mientras vivas en esta casa, se va a seguir la disciplina de Dios. Nada de brujería, nada de esto, nada de lesbianismo, nada. Yo a veces, mi nena una vez vino con esos cintitos que son como del arco iris, de la homosexualidad, todo. Digo, ¿qué haces con eso? Es un arco iris. Claro, encima se creía que yo no sabía lo que era. Es un arco iris, me dice. Bueno, no, mira, esto es así, así, así. Se le dije simple, así, tranqui. Y bueno, quedó por ahí donde lo vi, lo tiré. No lo podía ni ver, no lo aguantaba ese cinto. Pero bueno, ¿qué es lo que va a tener que entender? Puede tomar la postura de decir, no, mis pensamientos, mi filosofía me dice que aguante los LGTB, aguante la homosexualidad. Te puede porque está muy fuerte. Bueno, todo bien. Yo te sigo amando, pero en esta casa no. Entonces, si vos vas a vivir sola, si tenés mayor de edad, si todo lo que sea, vas a hacer lo que querés. Pero en esta casa, mientras esté bajo mi responsabilidad, no. Nada de esta. Entonces, ahí es donde tenemos que corregir a nuestros hijos. Y muchas veces no basta con empezar a los azotes. Muchas veces los chicos aprenden con solamente guiándolos dulcemente. Decirle la homosexualidad está mal. Si no lo hablamos, ellos no saben. Y después cuando Satanás le enseñó, que le va a enseñar, a ver, es más, el tiempo que no nos tomamos nosotros, Satanás, quédate tranquilo que se lo va a tomar todo el tiempo para enseñarle a nuestros hijos. Y con excelencia se los va a enseñar. Entonces, por eso es tan fuerte todo. Por eso los chicos están tan vulnerables. Las páginas de internet, la sexualidad, la inmoralidad, el lesbianismo, los gays, todo, ven todo, prenden la televisión, cantantes gay, conductores travestis, ven todo. Y si nosotros somos ausentes, que no te extrañe que mañana tu hijo quiera ser gay, aunque no quiera serlo, capaz que es una moda, hoy está de moda ser gay. Pero si nosotros no tenemos disciplina con nuestros hijos, no los amamos. Y eso va a ser... A ver, ¿y qué significa que no los amamos? Después nos vamos a lamentar toda nuestra vida. Donde después ya no vas a poder revertir esta situación. Donde después de 20 años que no aconsejaste a tu hijo, no te va a escuchar más. Va a escuchar a su noviecita lesbiana. Va a escuchar a su noviecito gay. Va a escuchar a los políticos. ¿Y qué le va a importar la palabra si nunca le enseñaste? ¿Qué le va a importar los principios de Dios si nunca se practicaron? ¿Qué va a saber lo que está bien y lo que está mal si nunca se habló? ¿Se entiende? Entonces, la disciplina está desde el niño, cuando tiene uso de razón, ya con la mirada. Ahora, si el niño es medio complicado, y bueno, cada uno tendrá sus estrategias, que ahí no me puedo meter. A ver, ¿cómo funciona esto? Nosotros como hijos de Dios, cuando damos consejería, tiene que ser bíblica. Yo no puedo decirle a una persona que no, tengo a mi hijo que está en la droga. No le puedo decir, no, metelo preso, sacale la PlayStation, sacale la mantención. No le puedo dar esos consejos porque yo no estoy en los zapatos de la persona. Pero sí, disciplinarlo. Sí que, bueno, todo lo que me da la luz bíblica. Viene una pareja en un problema de familia, que se están por separar. Yo no le puedo decir, no, él tiene la culpa, ella no, hace esto, hace lo otro. No me puedo meter en la vida. No puedo ir más allá de la palabra. La palabra le tiene que revelar. ¿Cómo estás vos con Dios? ¿Cómo están vos con Dios? Bueno, y ahí empieza, pero tiene que ser bíblico. Pero hoy nos encontramos con pastores metidos, que se meten en tu vida. Yo escuché de gente que le dio consejería matrimonial a personas y le dieron consejos erróneos. Se terminan separando, se terminan aborreciendo a Dios más todavía. Bueno, continuamos un poco.
Entonces, cuando nos está hablando acerca de que al niño se deja sin disciplina, o a la persona, o al creyente, o al cristiano, fíjense las iglesias tenemos iglesias bastardas, lo que estamos viendo, porque no hay disciplina. Esto es lo que nos está enseñando la palabra. Qué lindo, René, qué grande. ¿Qué es lo que estamos viendo? A ver, las iglesias, al no tener disciplina, hagan de cuenta que, yo doy este ejemplo, vienen mis chicos, los tengo un mes conmigo, todo el mes mirando películas hasta las 6 de la mañana, comiendo helado, comiendo comida chatarra, haciendo lo que quieran, con celular, todo, y no hay nada de disciplina, no hay nada de orden. Buenísimo, está bárbaro. Bueno, ¿qué es lo que pasa si en la iglesia pasa eso? En la iglesia es columna y baluarte de la verdad, donde nos habla de corregir lo deficiente. Pero no, la iglesia no te guía. Si no te disciplina, tenés una iglesia con hijos bastardos. No son hijos de Dios, aunque se hagan llamar hijos de Dios. Aunque en la puerta pongan un cartel que diga Iglesia de Cristo. Entonces, lo que vamos a ver es que, más allá de ser una sinagoga de Satanás, estamos viendo que es una iglesia bastarda. No tiene padre. Aunque repitan hasta el cansancio, padre, padre, padre. Entonces, acá lo que estamos viendo es que ¿cuál es el objetivo en la columna vertebral de esto? El objetivo es el espíritu enseñable. Esto es lo que debemos entender. El espíritu enseñable nos habla de que nosotros como hijos de Dios debemos tener un espíritu enseñable, dejarnos enseñar. Esta es la diferencia de los hijos de Dios con los hijos de Satanás. Una persona que no tiene un espíritu enseñable va a estar cuestionándote 24 horas. Un hijo de Satanás le vas a dar un versículo y le va a estar buscando la vuelta para retorcer las escrituras y que digan lo que quiere que ellos quieren que digan. Los hijos de Satanás van a estar peleando. Me ha pasado con personas que te torean y dale y siguen porque persisten, no tienen un espíritu enseñable, porque lo que menos quieren es ser disciplinados. Ese es el problema. Entonces, cuando la persona ya no quiere ser enseñada, no hay nada que se le pueda hacer. Hay que dejarlo con su padre, el diablo, que lo discipline como ellos quieren. Es fuerte la palabra, sí, Emilia, es fuerte la palabra, pero muy claro, sí, es así. Entonces, lo que vemos es que el espíritu enseñable de los hijos de Dios. ¿Qué significa un espíritu enseñable? Por eso los hijos de Dios debemos ser mansos, no soberbios. Cuando nos exhortamos, cuando damos consejo, cuando disciplinamos, cuando exhortamos, ¿qué es lo que pasa? Cuando una iglesia está acostumbrada a la disciplina, está acostumbrada a la palabra de exhortación, de reprensión, todo empieza a tomarla como algo natural, ser disciplinado. Pero el que nunca fue disciplinado, el que fue un rebelde toda su vida, el que vivió siempre como quiso, hizo lo que quiso y no tiene un espíritu enseñable, a la hora de la disciplina explota. Porque esos no son hijos de Dios. O lleva un largo proceso hasta que lo sea. Esa es la situación. Entonces, por eso las ovejas son mansas. Las ovejas van a estar calladas. A ver, ¿cómo funciona esto? Yo cuando doy la palabra de disciplina, exhortación, yo no tengo que andar detrás de ustedes a ver si lo hacen. Los pastores no tienen que andar viendo a ver si lo hacen, espiando, ver cómo viven. No. Ustedes tienen la palabra. Si la aplican o no, están ustedes. El pastor no puede hacer más allá de eso. Obviamente que puede ayudar si están bien o mal, como está haciendo el autor de los Hebreos. Pero muchas veces los cristianos, cabritos, se piensan de que nos tienen que estar todo el día tirándonos la oreja. Siempre transgrediendo, siempre queriendo cruzar las trancas. Ese es el cristiano que siempre necesita de que los pastores estén detrás de ellos. Pero nosotros no podemos andar así. Como hermanos, como creyentes, nosotros damos la palabra. Si impactó en tu corazón, si la guardaste, vas a estar en silencio. Y la vas a aplicar. Y si la aplicás, no vas a andar haciendo alarde. No vas a andar diciendo qué santo que soy, yo que vengo. No, la vas a aplicar ¿por qué? Por temor de Dios. Y esto va a empezar a hablar ahora. Entonces, en el versículo número 9 nos dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales. ¿Qué es lo que está diciendo? Está poniendo el ejemplo de que nosotros tuvimos nuestros padres terrenales. Dice, que nos disciplinaban. Entonces, yo tenía a mi papá, a mi mamá, que nos disciplinaban todo. Y dice, y los venerábamos. Bueno, esta palabra un poco, los respetábamos sería la palabra. Entonces, nosotros teníamos padres imperfectos, pecadores, que nos disciplinaban como podían, o no nos disciplinaban, o nos disciplinaban mal, o bien, no sabemos. No es que no sabemos, sino que producto de las consecuencias del pecado del hombre, no es algo perfecto.
Entonces nos está dando el ejemplo de que si nosotros obedecimos a nuestros padres, siendo pecadores, siendo injustos seguramente, nosotros obedecimos, los respetamos, ¿cuánto más ahora nos viene a hablar acerca de el Padre? Por eso nos dice, porque no obedecemos mucho mejor al Padre de los espíritus. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cómo no vamos a obedecer al Padre de los espíritus con E minúscula? El Padre de las personas está diciendo. El Padre de nosotros. Al Padre de los espíritus y viviremos. ¿Qué es lo que está diciendo? Que si nosotros obedecimos a padres pecadores, a padres que eran rebeldes, bueno, ahora tenemos un Padre con excelencia que nos disciplina. Y esto no es mentira, ¿eh? Esto no sale mal, ¿eh? Esto no es que vos aplicás la palabra de Dios y es para maldición. Es un mal camino. La psicología sí va a ser un mal camino. Yo me acuerdo que la psicología se mete en tu vida, te mete y es un problema. Yo me acuerdo que, bueno, tengo una hermana que en su momento tenía un problema con la suegra, digamos. Bueno, un tema medio porque es como que la mujer es como que estaba aniñada, muy absorbente, entonces se metía mucho en la familia, en la pareja. Bueno, todo un tema familiar. No viene al caso contarlo, pero bueno, ya que está. Pero ¿qué es lo que pasa? Fue al psicólogo. Y la psicóloga le dice, no, mirá, vos tenés que tener mano dura, decirle esto, decirle que se vaya a vivir a otro lado, decirle esto, que lo otro, que allá, que acá, como que le corten todo, porque es como que ella se estaba abusando de la bondad de ellos, supuestamente. Claro, siempre el psicólogo te va a decir que vos sos el bueno. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Lo hicieron. Bueno, al poquito tiempo murió la mujer. ¿Qué es lo que pasó? Hasta el día de hoy que el cargo de conciencia que tienen no se lo pueden sacar, pero eso por el consejo humano, eso por la estrategia de la psicología. Eso sí falla. La filosofía, los partidos políticos, los presidentes, todo falla. El pensamiento humano, pero Dios no te va a fallar. Dios, la disciplina va a ser correcta, perfecta, es santa, es blanca, es pura. No hay nada detrás de esto. Cuando te está disciplinando, es porque te va a hacer mal. Es como un nene que está queriendo meter en el dedo en el enchufe y lo azotás y lo disciplinás, pero no porque sos malo, porque eso le va a hacer mal. Y esto es lo que está haciendo con nosotros. Nos está disciplinando porque ese pecado te va a hacer mal. Vas a sufrir mucho. Eso es lo que es el Padre de amor que nos disciplina. Pero si no tuviera amor, hacé lo que quieras. Andá, total, sos un hijo bastardo. Bueno, entonces en el versículo número 10 nos dice, y aquellos ciertamente, por pocos días, acá nos está hablando de los padres, que por pocos días nos disciplinaron. Claro, ¿cuánto vivimos? 20 años, 23 años, 30 nos disciplinaron en un periodo cortito. Nos está poniendo del hombre terrenal que obedecimos, ciertamente por pocos días, pocos años, un tiempo limitado, dice, nos disciplinaban como a ellos les parecía. Fíjense los padres terrenales. Bien o mal, a las chacotas, decimos, hicieron lo que pudieron. No tenían para comer, tenían muchos hijos, la situación era crítica, yo era difícil, era terrible, nos educaron como podían. Pero aún así, obedecíamos cuando éramos niños. A esto nos está llevando. ¿Cómo escuchábamos igual? Si tu papá lo decía, era palabra santa. Tu papá te decía, hay vida en Júpiter, y vos lo creías, no le estabas cuestionando. Esta es la naturaleza que quiere que volvamos, como niños tenemos que volver a ser. Entonces nos dice que ellos nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero esto para que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Acá nos está diciendo que ahora este Padre Celestial nos es provechoso esto. ¿Para qué es la disciplina? Para la santidad. Entonces, ¿por qué para la santidad? Acá aparece un versículo glorioso que siempre aparece, que dice, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, ¿por qué está haciendo todo esto el Señor? Pensemos un poquito. ¿Por qué nos quiere corregir? ¿Por qué nos quiere disciplinar? Porque sin santidad nadie verá a Dios. Entonces ahí vemos la mano incansable de Dios queriendo corregir a sus hijos para que no sean juzgados, para que no sean condenados, para que no se pierdan. Bueno, cuando son sus hijos, ya la naturaleza de padre la tenemos, la salvación no se pierde. Pero quédate tranquilo que Dios te va a azotar hasta que camines derechito. Eso para los salvos y los hijos de Dios. Es mentira que soy salvo y vivo en pecado como quiero y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es falso. Entonces, ahora nos dice en el versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Fíjense lo que dice
el autor de los Hebreos. Les está hablando a ellos que la disciplina no es causa de gozo. A nadie le gusta que nos discipline. A mí me das a elegir y te digo no. Es más, te causa tristeza, te causa aflicción, te hace llorar. Es como que a los niños cuando los disciplinás, nosotros mismos le retamos a nuestros hijos, lloran, está mal y nos ponemos mal también. Bueno, pero a Dios no le tiembla el pulso, ¿eh? Por eso estamos hablando de un Dios perfecto, un Padre que la disciplina que nos va a dar va a ser justa. Yo voy a disciplinar a mi hijo o se me va a ir la mano, me voy a ir mucho por algo tan simple o me voy a quedar corto para un hecho tan grave. Esto es lo que decimos, que igual que nuestros padres, hacemos lo que nos parece. Pero el Dios Padre es justo, es certero. No es ni de más ni de menos, porque la naturaleza de Dios es la justicia. Entonces, cuando hay una disciplina, un azote, nosotros no podemos decir, Señor, de 7.500 millones de habitantes en la tierra, justo a mí me pasa esto. Señor, ¿por qué tantas pruebas? Y después viene el cristiano motivacional. No, el Señor no le da sus mejores batallas a sus hijos y empiezan a ponerse... Bueno, ahí está el humanismo. Pero lo que sí debemos entender es que cuando vos identifiques de que el Señor está trabajando con algo, pero tenemos que discernir, estar finos en esto. Yo ahora estoy en una situación de tranquilidad. En toda la cuarentena fue una situación, ya pasé guerras, bombas, de todo. Era como que anduve de acá para allá. Toda esta cuarentena estuve tranquilo, estudiando, leyendo. Gracias a Dios todos los meses cobré. No me faltó para comer. Bueno, todo entre todo bien, una estabilidad. Pero debo estar con los 5 sentidos de que cuando algo pasa, algo raro, de que si hay un embargo de sueldo, de que si hay una enfermedad, hay algo que se tiene que despertar el sensor. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está pasando esto? Y ahí es donde tenemos que ir a corregirlo. Entonces, cuando lo corregimos, nos vamos poniendo a cuenta con Dios y Dios te va guiando. Esa es la disciplina. El problema es cuando viene la disciplina, viene el azote y nosotros seguimos empecinados en no corregir lo que hay que corregir. Ese es el problema. Entonces, acá lo que está diciendo es la verdad. Ninguna disciplina al presente parecer causa gozo, ninguna. A ver, debemos ser realistas. Ninguno va a decir, ay, qué lindo, mi papá me pegó 10 cintazos en la espalda. Ay, cómo gozo, Señor, pegame más. No somos ascetas que nos pegamos nos autoflagelamos. No es eso. Porque trae tristeza, trae dolor. Y esto también para nuestros hijos. Los vamos a retar, se van a enojar, no nos van a querer hablar, nos van a sacar la lengua. Es la naturaleza. Pero ¿qué es lo que dice? Pero después da fruto, apacible de justicia. Este es el objetivo de la disciplina, que da frutos. La disciplina da frutos. Si hubiese habido en las últimas generaciones, en los últimos 30 años, disciplina, azotes, cinto, penitencia, lo que sea necesario, no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo hoy. Entonces, después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. Los que hayan sido ejercitados, los que se dejaron disciplinar, los que tomaron el consejo de Dios, los que escucharon al Padre. Estos son los que dan frutos de justicia. Los que no. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? En simples palabras, el versículo 11 nos dice que la disciplina nos causa tristeza, pero da fruto. Este es el objetivo. Causa tristeza. Entonces, esto es para nosotros. A vos que te da pena disciplinar a tu hijo. A mí también, a todos, a todos porque cuesta mucho. Y cuesta porque a veces nos gana el ser sentimentales. Y hay veces que los queremos disciplinar y nos sentimos peor nosotros que ellos. Esto es un tema. Pero si estamos los ojos puestos en Cristo, de que es su disciplina, su justicia, no es nuestra. Eso es lo que debemos entender. Entonces, nosotros tenemos que enviar la palabra, la disciplina, la justicia de Dios, que la guarde en el corazón. Y después, eso es lo que hace efecto, esto es lo que hace el efecto. Entonces, nosotros a nuestros hijos, obedezcan o no obedezcan, nosotros tenemos que cumplir nuestro rol. A ver, puede pasar de que nosotros disciplinamos a nuestros hijos, le damos palabra, los llevamos a la iglesia, le compramos 10 Biblias, le compramos una corbata y después te termina siendo el anticristo. Puede pasar. Que hay muchos padres que disciplinaron bien a sus hijos. Nunca les faltó nada, se sacrificaron, los disciplinaban y le salieron Judas. Puede pasar.
No es que te va a garantizar, no es que es algo, cuando en Proverbio nos habla, no es que es una garantía de que vos disciplinás a tu hijo y te sale bien. No, pero hay unas altas posibilidades de que sí, que va. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que debemos entender es que cuando una persona no quiere ser encaminada, ahí es donde se dice, no, acá los principios de Dios, estás en contra y debemos poner la postura. Por ejemplo, hagan de cuenta que yo tengo un hijo. ¿Y cuántas historias tenemos de pastores que tienen hijos que son fornicarios, que roban, que hacen de todo y hasta terminan presos? Y los pastores o los padres mismos tapando los pecados de los hijos. Uy, llamó la policía, escondete, hijo. Bueno, hay padres que son cómplices de la desobediencia de los hijos. Eso es lo que no debemos hacer. No podemos ser cómplices, no podemos mirar para otro costado. Mira, hijo, vos robaste, vos hiciste esto, yo te voy a denunciar a la policía. Yo te voy a meter... Cuesta, no es fácil, parece lindo decir esto, pero es como debería actuar un cristiano. Yo te voy a llamar a la policía porque has traído el pecado a esta casa, yo te discipliné, yo te exhorté, yo te di palabra, te di todo y quisiste hacer lo que querés. Ahora asumí las consecuencias. Llamamos a la policía, que se lo lleven. Ahora, ahí debemos descansar, Señor. Yo hice todo lo que pude, mal o bien, pero ahora te lo entrego a ti. Eso es lo que tiene que hacer un cristiano y descansar de que Dios va a tratar con su hijo en un loquero, en un hospital, en la comisaría, donde sea. Cuesta mucho, estos son temas muy sensibles porque las emociones, el amor, el buenismo, todo nos gana, nos desborda, a tal punto que dejamos la disciplina de lado. Pero qué necesaria que es la disciplina hoy, en todo ámbito, disciplina en la familia, nosotros ser disciplinados en todo ámbito. En ser puntuales, en tener palabra, en ser personas que cuando decimos algo, cumplirlo, ser personas disciplinadas, que caminamos conforme a la palabra, que hay disciplina, que hay trabajo en eso. Por eso es un proceso de toda la vida, no es que de la noche a la mañana. Entonces, acá vemos que la disciplina causa tristeza, pero da frutos. Y vamos a ir terminando, pero vamos a ver este capítulo, vamos a llegar hasta el versículo 13, hasta el capítulo 13. Acá vemos que los que rechazan la gracia de Dios, ¿qué es lo que les está diciendo ya a los hebreos? Y todo esto les está citando Biblia. Acá les está citando Biblia a los hebreos en cuanto a la disciplina. Lo que les está diciendo es que estaban fríos y por estar fríos Dios los tenía que disciplinar. Dios los tenía que azotar. Dios los tenía que llevar para que se despierten y se levanten. Esto es lo que hace el Señor cuando estamos fríos, cuando estamos débiles en la fe, desmayando. Entonces, ahora les está diciendo, ya les dijo qué es lo que va a pasar. Fíjense con qué excelencia le habla a lo largo de todo el libro, cómo está tratando con esta iglesia que estaban fríos. Les está hablando ahora de que Dios lo iba a disciplinar, que Dios lo iba a azotar, que era necesario. Ahora les viene a hablar los que rechazan la gracia de Dios. Ahora les viene a advertir. ¿Ustedes siguen así? ¿Siguen rechazando la gracia de Dios? Pasa esto. Entonces, ¿ven cómo están tomando los contextos de todo el libro cuando lo leemos? Pero muchas veces tomamos un versículo, sacamos otro, lo pegamos y armamos lo que yo quiero que diga. Pero no, hay que estudiar el contexto de lo que está hablando. Entonces, en el versículo número 12 dice, por lo cual, levantaos las manos caídas. Levantaos las manos caídas. ¿Qué es lo que les está diciendo? Arriba el ánimo. Estaban caídos, estaban desilusionados, estaban por el piso. Entonces le está diciendo, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Qué es lo que está diciendo las rodillas paralizadas? No hay oración. Ellos no oraban. Rodillas paralizadas. Esto significa que no se ponían de rodillas. Entonces, obvio que el frío no va a orar. Obvio que el frío ya se siente lejos de Dios. No quiero orar porque estoy en pecado. Entonces la dejo pasar, la dejo correr, pero me estoy escondiendo de Dios. Y esto es lo que le va a dar estos ejemplos. Él les está diciendo a los hebreos que estas personas, si siguen así, están rechazando a Dios, que están caídos y que no están orando. Fíjense cómo le está identificando todo. Y le está citando Isaías 35:3. Es un genio este hombre. Es increíble, la está aplicando con una teología, una armonía. Está bien, está guiado por el Espíritu Santo, porque podemos saber mucha Biblia y no pegar un versículo. Podemos tirar mucha Biblia y me ha tocado hablar con personas que hablan Biblia, pero no pegan una. Parece el Chapulín Colorado cuando quiere decir un refrán que lo dicen al revés, y no, patético. Pero bueno, este hombre, ¿por qué sabía aplicarla? Porque primero estudió. Vaya la casualidad de que estudió, no le cayó el Espíritu Santo y aprendió todo de la nada, que como muchos creen. No, estudió, después la aplicó en su vida, fíjense qué loco. Entonces, de lo que hablaba tenía entendimiento, sabía enseñar,
Entonces, cuando le toca hablar en ese contexto, el Espíritu Santo lo estaba utilizando no en un contexto vacío. Porque muchos seguían, porque en un versículo dice de que solamente abrí tu boca que yo voy a poner palabra a través del Espíritu Santo. Pero no está diciendo que yo sin estudiar, sin hacer nada, así que voy a abrir la boca y entonces, claro, como no pasa nada, hablamos en lengua, hablamos en otro idioma. Pero no enseña eso las Escrituras. Lo que habla es que el Espíritu Santo no va a obrar en un contexto vacío. Si yo no sé nada de la Biblia, el Espíritu Santo no se va a mover. Si yo estudié la Biblia y la apliqué, va a utilizar eso el Espíritu Santo en el contexto justo, la palabra, el concepto justo, tu vivencia, tu enseñanza a la persona. Eso es del Espíritu Santo. A veces hay gente que me dice, me pasó tal cual como vos decís, no podía dormir, era esto, era lo otro. Bueno, pero lo viví, lo tuve que vivir, tuve que salir de eso, tuve que abrir la Biblia. Entonces, cuando uno lo empieza a aplicar, el Espíritu Santo empieza a obrar. Pero si no hubiese estudiado, me quedaría con que yo era un pecador, no podía dormir, veía demonios, pero Cristo me sacó, me salvó. Magia. Entonces, todos dicen, yo me guío por el Espíritu Santo. Sí. Sí, muchos dicen, es más, dicen, no, acá la libertad del Espíritu Santo. Sí, eso no es libertad, es la mente descerebrada que quiere libertinaje y esas cosas. Pero bueno, esto se ve mucho en los movimientos. El problema es que en Argentina hay un 90% de iglesias pentecostales, que ellos mismos te lo dicen. No, nosotros no somos de la Biblia, ¿eh? Nosotros somos del Espíritu. Claro, pero da la casualidad. Es más, justo hoy estaba hablando con un hombre, un pentecostal, y me decía que las lenguas, que cuando hablamos en lengua es todo supernatural, todo. Yo, pero que no te alcanza con la Biblia, le digo, que es eterna para andar buscando otras cosas. Sí, pero yo quiero más. Ah, o sea que la Biblia no es eterna. La Biblia no tiene poder. La Biblia no te alcanza. O sea que te estudiaste toda la Biblia y toda la eternidad ya entró en tu cabeza. Entonces necesitas más. Bueno, pero hablar con los pentecostales como... No es por degradar nada, pero es muy dañina, muy perjudicial esta doctrina, porque lo primero que te hacen es cerrar la Biblia, y guiemos no por el sentir. Entonces, ahí aparece... Bueno, no quiero entrar en esto, seguimos con la gracia de Dios. Seguimos con esto. Tal cual, dice Vanessa. Bueno, entonces, acá le está hablando de que manos caídas y rodillas paralizadas. Estos son los fríos, estos son los apáticos, y le dice, versículo 13, y haced sendas derechas. Disciplina, senda derecha, palabra, corrección, disciplina, exhortar, reprender, caminar recto, el camino recto. Y cuesta porque es el camino más angosto. ¿Qué significa esto? Y cuando habla, a ver, no quiero ir a ese libro, pero cuando nos habla del camino angosto y el camino ancho, no está hablando del camino angosto de que nosotros vamos a la iglesia y el camino ancho es el mundo que se está perdiendo. No. Está hablando en la iglesia. En la iglesia tenés el camino angosto, que es finito, que es este. Recto. Y cuesta. Porque todos los días tenemos que mortificar los pecados. Todos tenemos que levantar las manos, que están caídas, que están cansadas. Recuerden cuando estaba Josué peleando en Amalek contra los amalecitas, Moisés levanta la vara. Y cuando levantaba la vara, levantaba las manos, el pueblo iba venciendo la batalla. Pero en un momento se cansaba y bajaba, y ahí vencían los amalecitas. Es increíble esto. Y ahí vemos que aparece Aarón, y no me acuerdo cuál era el otro, que levantan las manos y los ayudan a levantar las manos. Bueno, esto es lo que está diciendo. El cristiano que no ora, no confía en Dios, no puede levantar las manos, no tiene fuerza. Pero de esto se trata, que así como Aarón le ayuda a Moisés, si ustedes están mal, nos ayudamos en la palabra, nos ayudamos en oración a levantar las manos, a que nos levantemos. Entonces, acá nos está diciendo, hacer sendas derechas. Insisto, el camino angosto es en la iglesia, que es el camino de las sendas derechas, que es la voluntad de Dios. Y el camino ancho nos habla de el resto de la iglesia, que están cantando, bailando, jugando y viviendo como quieren. Ese es el camino angosto, porque cuando estudiamos los libros en su contexto, estudiamos la parte antigua, la parte anterior, y nos habla de que no todo aquel que venga dirán, Señor, Señor, está hablando del sistema religioso. Muchos religiosos se van a presentar delante de Dios diciéndole, Señor, hicimos milagro, hablé en lenguas, hablé con vos tantas veces, y el Señor le va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Está hablando en ese contexto, por eso habla de la iglesia. Bueno, entonces, haced sendas derechas para vosotros, para vuestros pies. Porque, lo que nos está diciendo, para que lo cojo no se salga del camino,
Fíjense lo que está diciendo cojo. El cojo es el que no puede caminar bien. Es el que un día está bien, un día está mal, es el que camina rengueando. Entonces lo que nos está diciendo, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. La disciplina, la corrección, caminar derecho. Y acá le está citando Proverbios 4:26. Este hombre tenía una memoria increíble. Yo lo que no tengo es memoria para los versículos. Yo todo lo que estudio, todo, quiero acordarme un versículo y no me los acuerdo. Tendría que dedicar, no es una cuestión de, no puedo, el Señor. No. Debería estudiar porque debería aplicarlo como este hombre. Es un ejemplo este hombre. Está citando los versículos y no le está diciendo en la Biblia, dice por ahí, por el medio, más allá. No está diciendo en algún lado de la Biblia está. No. Está diciendo el versículo textual. Se ve que el hombre la tenía re clara. Y a esta excelencia deberíamos llegar. A esta exactitud de que cuando hablamos con ciencia, con inteligencia, aplicándolo con sabiduría, guiado por el Espíritu Santo. Entonces, acá le está citando Proverbios 4:26. Versículo 14. Seguir la paz con todos y la santidad. Este es el objetivo, seguir la paz. Le está hablando del peso, de la carga, de que se quite la fricción, la angustia. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Fíjense, qué triste. Vamos a hacer un ejercicio. No un ejercicio, pero vamos a hacer un ejemplo. Estamos hablando de la doctrina, estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de la Biblia, estamos hablando del hermano, el pastor, la sana doctrina, la teología, la apostasía, las sectas, todo, qué sé yo. Muy bonito, pero sin santidad nadie verá al Señor. Podés tener 40 años en Cristo, podés ser del tabernáculo de Moisés, podés hacer sacrificios, podés vestirte de blanco, podés hacer todas las obras religiosas que quieras, pero sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿a qué tenemos que enfocarnos? Dejar de ver un poquito la religión y enfocarnos en Dios, que sin santidad no podemos ver al Señor. Por eso está el sumo sacerdote Cristo, y volvemos a lo mismo que estamos hablando. Cristo intercediendo por nosotros, nos perdona los pecados, podemos limpiarnos, podemos llegarnos. De esto se trata. Ahora está hablando de la disciplina y ahora está hablando de que sin santidad nadie verá al Señor. Versículo 15. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? No sea que alguno quede a mitad del camino. Que alguno quede, bueno, igual estos no son los que no son salvos. Estos son los que se pierden. ¿Cuántos hay en las iglesias que siguen en las iglesias y se van a perder? Dice, que brotando alguna raíz de amargura, fíjense por qué las personas pueden quedar en el camino, pueden quedar destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Nos está diciendo que brotando alguna raíz de amargura, ¿qué es raíz de amargura? Algún celo, alguna ira, alguna contienda, alguna situación de que un malestar. Cristianos amargos, cristianos apáticos. ¿Pero por qué? Porque todo le va mal en la vida. Porque nada sale como ellos quieren. Entonces, amargura. Entonces nos está diciendo que brotando la raíz de amargura, dice, nos estorbe. Ese es el problema. ¿Por qué estamos fríos? Porque tenemos raíz de amargura. ¿Por qué está más amargo? Y porque las cosas no me salen como quiero. No tengo la mujer que quiero. No tengo el marido que quiero. No tengo el trabajo que quiero. En Cristo me sale todo mal. El pastor es malo. El hermano es criticón. Estoy acá solo amargado. ¿Se entiende cuál es la situación entonces? Y este es el problema de que estas personas pueden dejar de alcanzar la gracia de Dios. El regalo inmerecido de Dios. Entonces nos está diciendo que brotando alguna raíz de amargura, esta raíz de amargura nos estorbe. Y por ellas muchos sean contaminados. ¿Cómo tenemos muchos cristianos contaminados en el sistema? ¿Qué son los contaminados? Los que tienen amargura, los que pelean, los que están renegando una raíz de amargura. ¿Por qué tienen la raíz de amargura? Y porque no pueden soportar las pruebas, porque no pueden soportar las tentaciones, no pueden caminar, como está hablando acá las Escrituras, con una disciplina. Les cuesta ser disciplinados. Este es el problema, este es el objetivo. Entonces, brotando alguna raíz de amargura, os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. Entonces, ¿cómo estaba el pueblo hebreo? Que eran cristianos. Estaban con raíz de amargura. Querían volver al judaísmo. Querían largar todo. Querían abandonar, que ya estaban abandonando todo. Lo que ya habían abandonado era por la raíz de amargura. No soportaban la persecución. No soportaban lo que era la presión de la tribulación. Entonces, pero ellos estaban contaminados. Y a esto nos está llamando a nosotros, si estamos como cristianos tibios, fríos,
apáticos, a que hay algo que te está estorbando. Hay algo que me está estorbando. ¿Qué es? Raíz de amargura. Entonces, identifica por qué estás frío. ¿Cuál es la raíz de amargura? ¿Por qué estás así? ¿Por qué tu diagnóstico médico es frío, apático, desmayado espiritualmente? ¿Por qué estamos en esta situación? Bueno, el diagnóstico médico te dice raíz de amargura. Ahora, vamos más allá. ¿Por qué tengo raíz de amargura? Y a mí de chiquito me abusaron, a mí de chiquito me pegaron, mi novia se fue con otro, perdí un trabajo, no tengo dinero, tengo tentaciones. Y todo eso te está causando amargura. Identifica qué es lo que hay. Todo eso te está causando un dolor, una tristeza de que no ves esperanzas en Cristo. No tenés los puestos ojos en Cristo, como nos dice al principio del capítulo. Tenés tus ojos en el problema. Entonces, cuando vemos el diagnóstico médico, la raíz de amargura hace que estemos fríos. Entonces, cuando estás frío, has desmayado. Cuando desmayaste, tenés los brazos caídos, no podés orar. Las rodillas paralizadas, como dice el versículo 12, no podés orar. Y así estás, y así caminamos por la vida. Caminamos por la vida, tiramos versículos aislados, nos empezamos a autoengañar. ¿Qué es lo que empieza a pasar? ¿Me empiezo a autoengañar con qué? Me empiezo a autoengañar con que Dios, después de todo, Dios ve mi corazón y después no existe el infierno, y después de todo no sé si existe Dios, así que, bueno, y llegamos a cosas irracionales que lleva a la misma frialdad. Entonces, y acá les está citando Deuteronomio 29, 18. Yo quiero que se enfoquen en esto. El autor de los Hebreos no sé quién es, pero sí que se sabía la Biblia. Sí que entendía la Biblia. No es como en el día de hoy que se saben 2 o 3 versículos bíblicos, todo lo puedo en Cristo me fortalece, somos más que vencedores, y clama a mí que yo te responderé. Y después... ¿quién? Pablo el autor. No, pero no es Pablo. No es Pablo porque se habla de que se dicen que es Pablo, pero en la lectura no es de Pablo, se dicen que es Lucas también, pero no se sabe. No tiene, porque empieza la carta hablándole a la iglesia. Pero más que nada para tomar el espíritu de la escritura de quién viene, nada más. Pero bueno, igual Pablo sí, tranquilamente tenía mucha Biblia. Pero Pablo, ¿qué era lo que tenía? Pablo era un descomunal. Pablo tenía cultura griega, tenía ciudadanía romana, hablaba en todas las lenguas, todo. Y Pablo hablaba con los filósofos griegos. Iba al Areópago y hablaba con los filósofos griegos y no les decía, acepten a Cristo porque Deuteronomio 28. No le decía esto porque sabía que no entendían nada. Y les hablaba de filosofía. Y les hablaba de Dios en ese contexto. Hablaba con un preso y le hablaba en ese contexto. No, tenía muchas estrategias y muchos recursos. Pero acá estamos viendo que el recurso de este hombre era la Biblia, del Antiguo Testamento. Entonces, pero es para otro tipo de cristiano. Es lo mismo que llega una persona y acepta a Cristo hoy. Y le saco, no, porque Deuteronomio 28, 23, claro, no entiende nada. Pero bueno, este hombre está hablando en el contexto a estos hombres. Por eso hay que meterse en todo lo que es la exégesis de la palabra, la hermenéutica, ver el contexto, ver todo para entender el versículo. Si no, de este versículo, ¿sabes que una secta hermosa te puedo armar con cualquier versículo de esto? Que es así como salen las sectas. Sacan un versículo fuera de contexto y hacen lo que quieren. Y ahí tenemos un montón de falsas. Fíjense que todas las falsas doctrinas vienen porque malinterpretan la Biblia. Y da la casualidad que le preguntamos, ¿estudiaron la Biblia? Sí, obvio, todos estudiamos la Biblia. Pero sus hechos demuestran lo contrario. Pero bueno, acá estamos viendo todo el extremo. El otro lado, un hombre que está aplicando Biblia, ciencia, inteligencia en el contexto que le toca vivir. No les da y dice, bueno hermanos, vamos a darnos la mano, vamos a hablar en lenguas y vamos a ir al tercer cielo que Dios no... No está diciendo esto, le está predicando palabra. En el idioma en el que ellos entendían, en la cultura en la que ellas entendían. Este es el poder del Espíritu Santo, utilizado por un hombre que está capacitado para ser usado. El tema es que si no estamos capacitados en un contexto vacío, el Espíritu Santo, por más que hables en otro idioma, no te va a decir nada. Dios no opera en un contexto vacío. Bueno, continuamos un poquito más. Entonces, acá les citó Deuteronomio 29, 18, que les está diciendo que por la raíz de la amargura va a haber estorbo y va a contaminar a muchos. Versículo 16. No sea que haya algún fornicario, fíjense lo que está diciendo ahora, empieza a hablar de pecadillos, se empieza a tirar. Empieza a decir, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. ¿Qué es lo que está hablando? Le está poniendo ejemplos de Biblia de vuelta. Fíjense, le está hablando a los hebreos y le está hablando en su idioma. Esaú. Obvio que conocían Esaú.
Moisés, obvio que conocían a Moisés. ¿Quién no conoce a Moisés, dirían? Del tabernáculo, obvio que sabían el tabernáculo, porque eran religiosos que ya venían de la cultura hebrea. Entonces ahora le está hablando con el ejemplo de Esaú. No le está dando otro, le está hablando en su contexto para su entendimiento. Entonces, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Qué es lo que está diciendo? Pone de ejemplo a Esaú, el hermano de Jacob. Esaú nos habla de que era fornicario, bueno, además de que tenía varias mujeres, pero está hablando de una fornicación espiritual. Y esto es lo que le está hablando a este pueblo, que no sea que forniquen de manera espiritual, dejando la primogenitura, dejando los beneficios de ser hijos de Dios. ¿Por qué? Por una sola comida. ¿Qué es lo que está? Este versículo es muy profundo. ¿Qué es lo que está diciendo? No sea que seamos como Esaú. ¿Qué es lo que hizo Esaú? Esaú era fornicario, ya desde el vamos. Esaú le dio la primogenitura a Jacob. La primogenitura tenía que ver con el llamado a ser cabeza, al tener la bendición de Dios, al estar a la altura de los principios de Dios. Entonces, pero Esaú vendió esa primogenitura por una sola comida, por un guiso de lentejas. Una sola comida, lo vendió por una sola comida. ¿Qué es lo que estamos viendo? Esta sola comida, vemos que nos habla de que nosotros podemos dejar todas las cosas de Dios por una sola comida. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Hebreos, ¿qué es lo que pasa? Este hombre sabía que los hebreos estaban fríos y entonces sabían que su mente no estaba en Cristo. Entonces, no sé que haya algún fornicario, y obviamente que había alguno que tenía su mente mirando para otra parte, que estaba con una sola comida, ya sea robar, matar, cada uno tenía su comida. Y esto es lo que nos dice a nosotros. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Que por una sola comida vas a dejar la primogenitura? ¿Por esa amante vas a dejar tu primogenitura? ¿Por ese trabajo vas a dejar la primogenitura? ¿Vas a dejar todas las cosas de Dios? Esto es lo que nos dice a nosotros. Entonces ahí le está hablando y les está dando en la llaga, es majestuoso. Es más, me imagino los cristianos hebreos, esta palabra es terrible para el hermano, pero lástima que no vino. No es para mí, es para él. No, es para mí, es para vos, es para todos. Entonces, acá le está citando Génesis 25, 29. Y no les está poniendo un ejemplo de Esaú para contarle un cuento, una historia, o contarle algo de que a través de Esaú, lo que me pasó a mí. No, le está citando versículo bíblico. Esaú vendió por un plato de comida la primogenitura. No le está sumando nada. Le está hablando de la Biblia. Génesis 25, 29. Versículo 17. Porque ya sabéis que aún después de estar deseando de heredar la bendición, fue desechado y no hubo la oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Esaú, después de que rechazó la primogenitura, rechazó la bendición de Dios, rechazó la palabra de Dios, rechazó la disciplina de Dios, rechazó todo lo que venía de Dios. Él quería vivir con mujeres paganas, con muchas mujeres, estar con el arco y con la flecha matando, siendo un genio en el mundo. Esaú es el típico que está en el mundo triunfando. Yo tengo mi trabajo, tengo mi empresa, tengo mis mujeres, mi talento, qué sé yo, pero la primogenitura no la quiero. Este es Esaú. Pero en un momento nos está diciendo que después que fue desechado, que Dios le dijo a Esaú, ya está, se cerraron las puertas. Que esto es lo que le puede pasar al cristiano frío. Te cierra las puertas el Señor. Entonces dice, ya no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Ya Esaú dijo, ya está. Esaú, listo. No quisiste, ahora se cerró la puerta. ¿Qué es lo que pasó con Esaú? Procuró con lágrimas. Padre, ¿no tienes otra primogenitura para mí? Le dice. Claro, no es cuando vos querés, es cuando Dios dice. ¿Y qué les está citando? Génesis 27, 30. Es un maestro este hombre con la palabra y cómo la está aplicando en ese contexto. No sé si están siguiendo esta parte espiritual de cómo le está hablando con Biblia a un pueblo que se encuentra frío. No está siendo un cargoso, ¿eh? No es el que dice, no hermano, porque lámparas a mis pies y lumbrera a mis caminos y no sabemos ni lo que es, o que no, porque Jesús sanó un ciego. Y no le está hablando cosas confusas, está siendo certero. Es como que tiene una bala y da en el blanco. De esto se trata. Bueno, entonces acá vemos que, en simples palabras, vemos que se puso a llorar con lágrimas, pero ya había perdido la primogenitura, porque él ya había elegido. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Esaú vendió la primogenitura por un plato de lentejas. Ahora, vos, yo,
nosotros? ¿Somos fornicarios y nos vendemos? ¿Vendemos la primogenitura por algo? ¿Por qué estamos vendiendo la primogenitura de Dios? Porque si estamos fríos, estamos apáticos, es porque estamos vendidos a otra cosa. Es porque hay algo que nos interesa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hemos vendido la primogenitura. Hemos vendido el llamado de Dios. Hemos vendido esta bendición de ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hay otra cosa que me interesa. Prefiero otro padre. Entonces, acá le está citando este versículo. Versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. ¿Qué es lo que está hablando? Ahora les viene a hablar de Moisés, cuando se van al monte Sinaí y la presencia de Dios se manifiesta ahí. Entonces, en el monte que se podía palpar, este es el monte terrenal, nos decía, y que ardía en el fuego, en la oscuridad y en las tinieblas y en la tempestad. Acá está hablando de la zarza ardiendo. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no les hablase más. ¿Qué es lo que está hablando? Les está citando Éxodo 19:16. Moisés le dice al pueblo, bueno muchachos, el Señor se va a manifestar, la gloria de Dios, yo ya hablé siempre con Dios, se va a manifestar en el monte Sinaí, vamos todos que Dios quiere hablar con ustedes. Todos dijeron, bueno, vamos, que quiero hablar con Dios yo también, si Moisés puede, yo también, vamos, qué lindo, todo bonito. Todos queremos, no, yo me acerco a Dios, Él es majestuoso, todo, muy bonito todo. ¿Qué pasa? Desciende la gloria de Dios, empiezan a haber truenos, relámpagos, la presencia de Dios y la gente metiendo la cabeza como las avestruz debajo de la tierra. No podían soportar, está diciendo. Por eso acá está diciendo que en esa situación, dice, los cuales oyeron y rogaron que no les hablase más. Ellos dijeron, no, que no nos hable más Dios. No podemos soportar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque eran rebeldes, porque estaban en pecado, porque estaban lejos de Dios. Y esto es lo que pasa cuando estamos fríos. Estamos lejos de Dios, estamos en pecado, estamos tibios y no queremos saber nada con la presencia de Dios. No, ni me hables de Dios. No quiero saber nada, quiero esconderme, que hable Moisés. Y es ahí donde vienen los hermanos y te dicen, hermano, ora por mí, que oren por mí, que oren por mí. Claro, no quieren dar la cara por su pecado. Entonces la persona, oren por mí. No, oren. La otra vuelta, o hay gente que viene y te dice, orá por mi casa y por mi auto. ¿Pero qué te piensas que soy? ¿El hermano Pascual? Le digo, acá hay uno que se llama Pascual, que es un brujo y que hace todas esas cosas. Y le digo, ¿pero qué te piensas que soy? Que tengo un poder para que tenga... Pero bueno, eso es porque ellos no pueden orar. El pecador, el frío, no quiere orar. Y además, puede orar, pero sabe que no va a ser escuchado. Sabe que está en falta con Dios. Entonces, acá les voy a hacer un ángel... lo que dice Vanessa. Bueno, entonces, acá les está hablando de que ellos le rogaron de que no les hablase más. Versículo 20. Porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Este era el tema. ¿Por qué estaba así el pueblo de Israel? ¿Por qué estaban con la cabeza como los avestruz, que no querían mirar a Dios? Porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Era muy alta la ley. No podían soportar. No querían disciplina. Preferían el murmullo, preferían criticar, preferían adorar una estatua, un becerro. Entonces, acá lo mismo. Nosotros, si no podemos soportar la disciplina, obvio que vamos a ser fríos. Obvio que el primero que se va a enojar va a ser Sebastián, que el que me está dando con... Obvio que va a ser el pastor. Obvio que va a ser cualquier predicador que esté corrigiendo. Ellos van a ser los culpables. ¿Pero por qué? Porque no podemos soportar la disciplina. No la queremos soportar la disciplina. Y además usted es un hombre pecador. Usted debería orar mejor por los demás y no andar criticando. Bueno, eso se llama justificación del pecado. Entonces, versículo número 21. Y tan terrible era que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Fíjense lo que habla de un verdadero hijo de Dios. Acá vemos que el pueblo de Israel no quería hablar con Dios. Moisés era el que más llegaba a Dios. Y fíjense cómo estaba. Le dice, estoy temblando y espantado por la presencia de Dios. Claro, y ahora vienen los cristianos y dicen, no, recién hablé con Dios, ahí me fui al tercer cielo, ¿sabes qué bonito cómo me dijo, hijo mío, necesito de ti? Y yo le dije, no puedo, el martes a las 3 seguramente. Blasfemia se llama esto. Porque acá estamos viendo cómo un hombre de Dios, utilizado por Dios, un hombre santo, delante de la presencia de Dios, temblando. ¿Nosotros nos presentamos así delante de Dios, temblando? ¿Espantados por Dios?
Y no estoy hablando de tener miedo, que esto es lo que vamos a aclarar por último, este punto nada más vamos a tocar. No sé ni qué hora es, pero bueno, ¿qué es lo que está diciendo? Dice, estoy espantado y temblando. Deuteronomio 9:19. Me parece que este hombre es una computadora. Yo calculo que no creo que esté con los pergaminos ahí porque o que preparó una prédica para darle. No, salía de increíble, ¿no? Porque, bueno, no sé, es como que es meterse en la palabra. Bueno, versículo 22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Acá está hablando que nosotros nos podemos acercar ahora a través del sumo sacerdote a la Jerusalén celestial, no al monte terrenal, al Sinaí, al cielo mismo podemos llegar. Esto es lo que le quería hacer entender a este pueblo. Versículo 23. A la congregación de los primogénitos que están inscriptos en los cielos. Acá está hablando que estos son los salvos, los que están inscriptos en el cielo. Estos son los que van a poder llegar a esta Jerusalén espiritual, los que van a poder ver a Dios, los que hoy pueden ver sin este temor, sin este miedo que tenían estos hombres. Al Dios juez y a todos los espíritus y a todos los justos. Fíjense que está hablando acá, al juez de todos los espíritus. Acá está hablando de todos los que son salvos. Los espíritus de los justos. Pero ¿cómo puede ser? La palabra nos dice que no hay justo ni aun uno. Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. No existe el hombre justo. Justificados en Cristo. Esto es lo que significa. No vamos a ir delante de Dios. Acá llegué, Dios Padre, mirá, me porté tan bien en la tierra que podemos hablar cara a cara. No. Padre, acá estoy por el sacrificio de tu Hijo amado. Esto me hace justo delante de ti. Entonces, por eso nos está diciendo, al Dios juez de todos los espíritus, de todos los justos, hechos perfectos. Nosotros, si estamos justificados en Cristo, vamos caminos hacia la perfección. No es ser perfecto, en el sentido de la perfección humana que uno cree. No somos perfectos. Yo me estoy mirando acá en la camarita, soy narigón, soy feo, no veo. No somos perfectos. Pero vamos camino hacia la perfección. Identificamos los pecados y corregimos. De esto es el camino a la perfección. El espíritu enseñable, la disciplina. Esto es el camino. Y es el recto, es el angostito. Esto es lo que nos va llevando a la perfección. Entonces, en el versículo 24 dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, le vuelve a hablar de lo mismo, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Le cita Biblia, fíjense, Génesis 4:10 le está citando ahora. Le habla de Cristo y le está comparando con el sacrificio de Abel. Que este sacrificio es mejor, le sigue metiendo doctrina, teología por todas partes y con lo que saben. Entonces, ahora le viene a citar Éxodo 20:19. Fíjense, le dice, versículo 25. Mirad que no os desechéis al que habla. No desechéis al que habla. ¿Qué es lo que les está diciendo? No desechen al portador del mensaje. No desechemos al que te está exhortando. No desechemos al predicador, al apóstol Pablo, a la Biblia, a Mateo, a Lucas, a tu pastor, cuando haya disciplina. Entonces, lo que está hablando, no desechéis al que habla, pero hoy ¿qué es lo que pasa? Lo primero que hacen, se enojan con el predicador. O de última, no voy más a la iglesia, porque el predicador no tiene amor. Ya hasta el cansancio me lo sé ese cuento. Porque no sé si se escaparon aquellos de los que escucharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que nos amonesta desde los cielos. ¿Qué es lo que está diciendo? Que nosotros no podemos desechar. A ver, si tuvieron miedo el pueblo de Israel en el monte Sinaí de la presencia de Dios, nos está hablando cómo desecharemos si nos amonestan desde los cielos, lo que es la disciplina del Padre. ¿Qué significa esto? Que nosotros no podemos desechar esta disciplina. Nosotros tenemos que aceptarla, no por miedo, no como el pueblo de Moisés. Y este es un grave error del pueblo cristiano. Yo voy a la iglesia para no irme al infierno. Yo voy a la iglesia porque, soy muy pecador. Entonces, no es por miedo. Ahora acá nos estamos reuniendo con Julio. Esto no es por una obligación, no es porque decimos, no, es un peso. No. Es algo voluntario. Ustedes están ahí conectados en Facebook porque es algo voluntario. Entonces, esto no es por miedo. No dice, voy a estudiar el estudio de Sebastián porque me voy al infierno. Sino, no es por miedo. Dios no te guía por miedo. Y ese es el gran problema de la cristiandad, que estaban como el pueblo de Israel. Con miedo lo siguen a Dios. Entonces, no conocen el carácter de Dios.
Por eso ahora nos va a hablar de cómo debemos caminar. Y está citando Éxodo 20:19. Ahora le va a citar Ageo 2:6. Y les va a hablar de que sí tenemos que seguir a Dios por temor de Dios, ser temeroso. De saber de temeroso significa de que no lo tenemos que defraudar. De que tenemos que tener principios para no... Un temor no pasa por miedo. El miedo te aleja de Dios. Fíjese, el pueblo de Israel viene a la presencia de Dios y se esconde, te aleja. Entonces, el miedo, la gente lo aleja de Dios. Hermano, orá por mí. El pastor que me toque la cabeza, así lloro y me desmayo. Entonces, que los demás hagan porque yo estoy lejos de Dios y tengo miedo de Dios. No, viene el juicio, viene esto, voy a ir a la iglesia por esto. Bueno, cristianos con miedo, eso no quiere Dios. Lo que sí quiere Dios es hermanos con temor. Voy a escuchar el estudio porque quiero escuchar su palabra. Porque respeto la palabra de Dios, porque me quiero disciplinar, me quiero someter a disciplina. Y eso es ser temeroso de Dios, no quiero caminar lejos de Dios. Y eso es por amor. Y esa es la disciplina de los creyentes. Pero hoy tenemos pastores azotando al pueblo y un pueblo con miedo que se deja azotar porque tiene miedo. Por eso diezman, por eso hacen obras, pero se están yendo al infierno igual, ese es el problema. Entonces, ahora les dice en el versículo 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez, dice, y conmoveré no solamente la tierra, sino también los cielos. Acá le está citando Ageo 2:6. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Vemos que a Dios lo tenemos que adorar por temor. Él es el poderoso, Él es el exaltado, Él es el que nos ve las 24 horas. Entonces, no solamente las 2 horitas en la iglesia. Empieza la semana y ahora termina el estudio. ¿Qué es lo que hacemos? ¿A dónde está nuestra mirada? ¿Somos como Esaú, que vamos detrás del plato de lentejas? Llámese trabajo, sexo, droga, rock and roll, lo que sea. Y lo pongo el trabajo no como algo malo, sino cuando estamos afanados, tenemos el amor en el trabajo que dejamos a Dios de lado. Eso es idolatría, eso es fornicación, eso es profanar. ¿Se entiende? Entonces, y ya terminando, versículo 27 dice, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas hechas como las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, esto es lo que habla que nosotros recibimos ahora un reino inconmovible, inquebrantable, fiel, que tenemos revelado en las Escrituras lo que es este reino. Por eso no debemos dudar. Por eso tenemos las tentaciones de que este reino nos tienta. Estos políticos, ladrones, delincuentes, todo, y los cristianos siguen, no, porque Donald Trump, porque porque el otro, siguen con su fe en el mundo, porque no pueden ver lo celestial, que es un reino inconmovible, inquebrantable, intachable, justo, perfecto. Pero no lo vemos. Existe, está, pero no lo vemos. Y por eso nos tienta más Babilonia, el mundo, el pecado, el plato de lentejas. Pero ¿qué es lo que pasa? Los verdaderos hijos de Dios van a decir, no puedo por un plato de lentejas perder todo lo que es el reino celestial. Cuando el hijo pródigo se encuentra lejos de su padre, que ya había vendido todo, ve que los cerdos estaban comiendo una comida, basura. Y tenía tanta hambre que pero en su momento entra en sí el hijo pródigo. Y dice, con mi padre no me faltaba comida, no me faltaba nada. Voy a volver con mi padre. ¿Qué es lo que hace la naturaleza del Hijo de Dios? No quiere la comida del cerdo. No quiere la comida basura. No quiere el plato de lentejas. Me vuelvo a la comida de mi padre. Me vuelvo a la casa de mi padre. Somos como el hijo pródigo en el proceso de frialdad. Estamos viviendo como cerdos. Pero en un momento entramos en sí y volvemos al Padre. Y el Padre lo estaba esperando. El Padre lo estaba esperando y es ahí donde vemos que Dios a los fríos, a los tibios los está esperando. Los sigue disciplinando, los sigue azotando. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, yo a ustedes los amo si ustedes me aman. Si no, hasta ahí no me ha llegado mi amor. Ese es el amor humano. Pero Dios te dice, si vos me amás, yo te amo. Si no me amás, te sigo amando. Entonces nosotros seguramente no lo amamos a Dios. Por eso estamos fríos. Por eso amamos el mundo. Pero Dios dice, si vos no me amás, yo te sigo amando. Y en ese contexto nos está disciplinando. Nos está corrigiendo para volver y dejar ese alimento de los cerdos. Dejar lo que es el plato de lentejas como Esaú.
para volver, y para eso nos está disciplinando. Entonces nos ponemos a pensar, con razón, hace 20 años que estoy sin trabajo, con razón, me va todo mal, con razón, bueno, viste que no era Satanás que se ensañó con vos y que Dios te quiere liberar de eso, pero no, eso es Harry Potter, no sé, las iglesias están así. Entonces, cuando empezamos a corregir nuestros caminos, cuando empezamos a mortificar el pecado, se empieza a corregir nuestra vida y empezamos a caminar en santidad y empezamos a ser disciplinados y a caminar por el camino angostito. Fíjense todas las cosas que nos ahorraríamos si seríamos obedientes. Pero bueno, a veces es necesario tocar fondo. Bueno, entonces, tengamos gratitud, les está hablando. Mediante ella sirvamos, fíjense lo que les está diciendo, les está exhortando, sirvamos. Fíjense que yo sé que me estoy extendiendo, pero está bueno el tema. Yo sé que ahora... A ver, sirvamos. Muchos dicen, no, porque al final de cuentas el único que sirve es el pastor. Y el grupete que tiene el pastor. Entonces el pastor predica, el único que sirve. Y yo capaz que nunca voy a ser pastor. Pero está diciendo eso, entonces esto no es para mí. No, sirvamos en el contexto en el que te toca vivir. Ahí serví. Los arquitectos que sirvan en el contexto de la arquitectura, donde se mueve, el almacenero con sus clientes, vos en tu trabajo, en tu casa, en tu familia, en el contexto en el que te toca vivir, debemos servir. ¿A quién? A Dios. ¿Esto qué significa? ¿Que tengo que ir a todas partes con la Biblia y darle con la Biblia en la cabeza, agarrar un cajón de cerveza y ponerme a gritar, arrepentite, cosas así? No. Lo que está diciendo, sirvamos a Dios. Y cuando, y no está hablando de ser un estudio teológico y ser maestros. No. Mortificaste, tus ojos, ¿están llenos de adulterio? Bueno, antes sí, ahora no. Bueno, ya estás sirviendo a Dios. Ya estás dándole la gloria a Dios. Ya el mundo va a ver algo de Dios en vos. Eso es servir a Dios. Entonces, sirvamos a Dios agradándole con temor. ¿Cómo tenemos que caminar? Servirle. ¿Por qué? Porque no estamos muertos, somos siervos. Entonces, somos siervos y debemos servirles con temor. Temor significa que nos observa las 24 horas. Eso significa temor. Que no podemos tener una vida doble. No, con temor. Y nos está diciendo con temor y reverencia. Da la casualidad de que esta palabra se borró en las escrituras de las iglesias comunes. ¿Por qué? Reverencia. De esto nos habla. Nosotros tenemos un Dios. No podemos dirigirnos a Él y hacer lo que queremos, en la iglesia o en cualquier parte. No. Cuando hablamos de temor, significa respeto. Significa admiración. Significa sumisión a Dios, pero de una manera voluntaria, a Él. No al pastor o a una iglesia, no, a Él. Y esos actos se ven durante toda la semana. Entonces, temor significa esto. Y cuando hablamos de reverencia, nos habla de postrarse. ¿Qué significa? Postrarse, en hebreo se dice shahak. ¿Qué significa esto? Postrarse significa inclinarse reverentemente a alguien superior. Es inclinarse a una autoridad superior. La reverencia, es el respeto máximo, sublime, a alguien muy superior. Por eso vemos que cuando se inclinan ante los reyes habla de un cargo muy superior. Entonces, entendiendo ese cargo, que no somos iguales. Y la gente va, no, barba, somos amiguetes, me presento delante de Dios con pecados, todo como queremos, Padre, total, vos sos tan bueno. Y parece que termina siendo, en lugar del Dios creador, soberano, el Dios vivo, no, es un abuelo bonachón que me da todo lo que quiero. Así lo toman muchos cristianos. Pero eso es blasfemar porque no conocen el carácter de Dios. Entonces, acá lo que nos está diciendo es que es inclinarse ante alguien superior. Entonces, debemos servir. Ellos debían servir, deberían despertarse, deberían sacudirlo y empezar a servir. Muchos están fríos y dicen, bueno, voy a servir, voy a ir a la iglesia 24 horas, voy a barrer, voy a empezar a predicar. No es eso. Serví en tu casa, serví en tu trabajo. Primero vos mismo. Servite a vos mismo todos los días mortificando los pecados. Empezá con eso. Porque no podéis predicarle al mundo cuando no hemos corregido, no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, y por último dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Otra palabra que está arrancada de la Biblia. Dios es fuego consumidor. ¿Qué es lo que significa? Fuego habla de juicio, infierno, castigo,
ira de Dios. Y da la casualidad de que hoy las iglesias dicen, Señor, manda tu fuego. No entendieron nada, claro, porque no agarran la Biblia. Pero está diciendo que es fuego consumidor. ¿Por qué? Porque como estaban estos hebreos, por cómo estamos nosotros, el Señor va a ejecutar su juicio. No permite que caminemos así. No es que dice, no, son mis hijos que vivan como quieran, que no pasa nada. Bueno, nosotros somos ese tipo de padres, que dejamos que nuestros hijos hagan lo que quieran y después de todo le damos todo. Pero Dios es justo. Entonces, fuego, juicio. Él va a ejecutar los juicios. Fuego consumidor, que te consume. ¿Qué está hablando? Acá está hablando de muchas personas que están viviendo en una falsa religión y el juicio de Dios les va a caer y les va a decir al infierno, hacedores de maldad. ¿Y qué les está citando? Deuteronomio 4:24. Es un genio este hombre, es maravilloso, cátedra nos está dando. Y bueno, nos queda el último capítulo para mañana, hemos terminado. Nos queda el último capítulo que son los deberes de los cristianos en el capítulo 13 y vamos a terminar ya otro libro más. Así que bueno, qué bueno cuando vamos sumando libros. Y bueno, hemos terminado. Espero que haya sido de bendición, espero que lo hayan entendido y vamos a terminar en oración. Así que bueno, vamos a terminar en oración. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, agradecemos nuevamente, Señor, por una nueva porción de la palabra. Te damos gracias, Señor, por el entendimiento que les estás dando a mis hermanos de México, de Colombia, Señor, mis hermanos de acá de Argentina, mis hermanos con los que gracias a Dios me puedo congregar de manera personal. Te doy gracias, Señor, por gente que son amigos, Señor, y que ahora somos hermanos en Cristo, Señor, como mi hermano Julio. Gracias, Señor, amigos y hermanos, Señor, gracias por esos privilegios. Te pido también por el chino, que no sé dónde andará, pero él también, otro amigo y otro amigo hermano. Gracias porque tú estás haciendo una obra maravillosa en mi vida, Señor. Pero no quiero hablar de oraciones personales, Señor, porque estamos en una oración pública. Pero agradecemos, Señor, porque tú nos estás enseñando de que tú eres bueno, de que tú nos disciplinas. Somos rebeldes, somos malos, somos torcidos por naturaleza, aborrecemos la disciplina, amamos el libertinaje, amamos todo lo que es estar lejos de ti, Señor. Y muchas veces nos autoengañamos pensando de que tú te agradas igual, pero como nos dice la palabra, tú eres fuego consumidor y no darás por inocente al culpable, Señor. Sin santidad nadie verá a Dios, por más que vengan con obras religiosas, Señor. Por eso, que a mis hermanos, Señor, se le instale en el corazón el querer servirte, Señor, el querer ser santo, Señor. Yo sé que para el mundo es una vergüenza, Señor, que andar en santidad en el mundo es una burla, pero, Señor, nosotros queremos agradarte a ti, no al mundo, Señor. Cuando un joven, si se le habla de llegar virgen al matrimonio, Señor, es un objeto de burla, Señor, en el mundo, pero queremos agradarte a ti y no al mundo, Señor. No queremos agradar a Satanás. Gracias, Señor. Danos sabiduría a todos los que estamos presentes, los que somos padres de hijos, Señor, a Doris Castaño, a Cintia, Señor, con sus hijos, a Emilia, a mis hijos, Señor, a Julio, que está acá presente, a todos mis hermanos que están ahí conectados, Señor, y que tienen hijos y que muchas veces no los podemos disciplinar. Y si los disciplinamos, lo hacemos mal, Señor. Ayúdanos a tener gracia, a tener el pulso firme, Señor, de que sean palabra bíblica, nos queremos dejar guiar, no nos queremos lamentar en el futuro, Señor, que nuestros hijos se nos desvíen, que nuestros hijos estén lejos de ti, que tengamos que sufrir a causa de nuestra desobediencia, que tengamos que sufrir infierno, Señor, a causa de nuestra negligencia como padres, Señor, por hacer la vista gorda, por no disciplinarlo, Señor, por la comodidad, por el confort, Señor, por hacer las cosas fáciles, Señor. Cuando nuestros hijos están deseando a gritos que lo disciplinemos también, Señor, porque necesitan ser corregidos, necesitan, Señor, ser criados con la luz del Evangelio, porque Satanás anda como león rugiente, Señor, y son presa fácil. Por eso, Padre Santo, danos gracia, que tu misericordia y tu Espíritu Santo no se aparte de nosotros, Señor. Clamamos por nuestros hijos, es lo que más amamos, Señor. Es lo que más amamos, Señor. Por eso, Señor, te lo entregamos a ti. Te entregamos, Señor, lo que es el carácter de nosotros. Queremos tener un espíritu enseñable, cada vez más humildes, no ser rezongones, no ser peleoneros, no estar siempre en contra de todo lo establecido, Señor. Ayúdanos, y cuesta, porque venimos a ti con soberbia, venimos a ti con orgullo del mundo, Señor, con autosuficiencia. A mí nadie me dice nada, así venimos a ti, Señor. Y ahora tenemos que romper con todo eso lo que traemos del mundo. Por eso te pedimos que tengas paciencia, que tengas misericordia de nosotros y que nos ayudes a moldearnos, poderoso Dios.
Ayúdanos a corregir, Señor, los pecados. Sin santidad nadie verá a Dios, Señor. Lo importante que es la santidad, Señor. Lo importante que es ser un buen testimonio, Señor. Ayúdanos a romper con la religión, Señor. El espíritu religioso, Señor, que nos vuelve fríos, que nos vuelve apáticos, que nos gloriamos en las obras, Señor. Ayúdanos a romper con eso y tener una relación directa, Señor, al Padre, a través del sumo sacerdote Jesucristo. Te damos gracias, poderoso Dios. Mañana terminaremos el libro de Hebreos, Señor, y empezaremos con Números, si tú quieres, Señor. Te entregamos el día de hoy en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te decimos amén. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, fuertecita la palabra, linda, linda, linda. Bueno, hemos terminado, mis queridos hermanos. Laurita, también Laurita, saludos ahí. Perdón porque en YouTube no pude transmitir porque mandé a arreglar la PC. Va a ser para un bien mejor, así después no se traba, así no se puede... la idea es mejorar los estudios, el sonido. Ayer hice el estudio y sonaba mal, feo, y eso me pone... Ustedes se merecen algo lindo, algo que se escuche bien. Y bueno, pero ya estamos mejorando y estamos trabajando. Así que, bueno, hemos terminado el día de hoy. Vane, bueno, Vane también... Disciplina, tenés que disciplinar a tu perro Homero si no tenés hijos, así que cada uno en el contexto que nos toca vivir. Seguramente tenemos sobrinos y todo. Así que bueno, hemos terminado. Mis queridos hermanos, mañana 19:30 horas nuevamente con este estudio maravilloso del libro de Hebreos y lo terminamos. Así que bueno, pueden entrar a mi canal de YouTube que está lleno de estudios, bueno, no lleno de estudios, pero hay muchos estudios sistemáticos, versículo por versículo, capítulo por capítulo, que pueden estudiar y que pueden alimentarse más. No nos conformemos con estas 2 horitas. Así que bueno, sigamos con todo. No le agradecimos al Señor porque acá ya se flexibilizó la cuarentena. ¡Qué bendición! Ya es un peso más, ya empezamos a ver la mano de Dios. Me olvidé de agradecer, pero bueno, estemos agradecidos porque el Señor nos guardó, nos cuidó, nos edificó en esta cuarentena, nos trató a solas a cada uno en su contexto. Pero bueno, Él es muy bueno y nos disciplina con amor. Así que seamos obedientes. Bueno, que Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Saluda a tu perro Homero, Vane. Dios te bendiga.